Hola, muy buenas noches. Soy Pedro Amorós y quiero daros la bienvenida a un nuevo programa de Déjame Entrar. Un programa producido por Mindalia Televisión, la televisión del misterio, la espiritualidad y en general del pensamiento positivo. Hoy nos encontramos quizás en los albores de una nueva técnica, la nueva tecnología que nos llena, que nos llega plenamente, y es por ello por lo que estamos utilizando estos medios, por lo que ya de entrada, pedimos disculpas por todos estos imprevistos que puedan ocurrir en un momento dado. Yo creo que hoy el tema de hoy es un tema que me encanta, como todos los que tocamos en Déjame Entrar, pero sin lugar a dudas, las casas encantadas es algo que me apasiona porque bien sabéis que pues yo me dedico a investigar, a escribir, a estudiar y a tratar estos temas de misterio que, pues que nos llegan. La salud es impresionante, me encanta, creo que a todos nos interesa, pero sin lugar a dudas el misterio, uno de los temas de misterio más alucinantes, más profundos, es el tema de las casas encantadas. Evidentemente, a lo largo del tiempo, desde que en el año 1848 las hermanas Fox empezaron a utilizar este procedimiento de tiptología, y que vivían en Hydesville, Nueva York, vivían en una casa que supuestamente fue encantada por el espíritu de un buhonero que estaba allí enterrado, ¿no? Pues desde estos momentos, desde aquellos tiempos, empezaron a promulgarse un poco las historias de las casas encantadas, de esas casas que guardan duende. Por supuesto, mucho antes ya tenemos referencias de este tipo de lugares que, pues que guardan profundamente estos encantamientos que al fin y al cabo forman parte de la realidad aparente, que es el mundo de lo paranormal, el mundo de lo extraño, de lo insólito, y que muchas veces a muchísimas personas pues les interesa mucho lo que es el fenómeno de las casas encantadas, ¿no? Las casas encantadas yo creo que han formado parte de la historia de lo paranormal, del misterio, del cine. Hablaremos también de cine y de cómo se puede hacer, y cómo se puede hacer una película en base a una casa encantada. Tenemos aquí películas de Amenábar, por ejemplo, como Los Otros, que nos guardan no solamente una casa encantada, sino que nos muestra un poco la idea de lo que podría llegar a ocurrir después de la muerte, ¿no? O eso es uno de los planteamientos hipotéticos, por supuesto que sí. Hoy tenemos para hablar de las casas encantadas a una persona excepcional, Copérnico García, que forma parte del mundo del misterio desde hace ya muchísimos años. Copérnico es, además de un querido amigo, es una persona, pues que en cierto modo pues ha formado parte de muchísimas investigaciones, de muchos paradigmas del misterio, ¿no? Pero sin dudarlo, yo pondría la mano en el fuego de que se ha especializado en el tema de las casas encantadas. Él es un investigador español que nace prácticamente, o sea, que desde niño ya nace con el misterio prácticamente dentro. Desde sus inicios comienza a interesarse por uno de los lugares más escalofriantes que existen en España,
en el tema de las casas encantadas, lógicamente, y estamos hablando ni más ni menos que del preventorio de aguas. El preventorio de aguas en aquel tiempo se llamaba Aguas de Uso y hoy en día se llama AIWES, ¿no? El cual, bueno, pues desarrolla toda una investigación de campo y le ayuda a comprender muchos de estos fenómenos que se producen allí, ¿no? Sobre todo por la supuesta aparición de un fantasma que, según la leyenda, ahora nos la contará él un poco y hablaremos de ella, pues parece ser que deambula por entre aquellos lugares, ¿no? Hay un espejo que desde el momento en el que se rompe, pues empiezan a ocurrir cosas raras. Copérnico pertenece a esa saga de investigadores de campo, una especialidad que, en cierto modo, pues yo también soy un poco el culpable de que exista todo este tipo de investigadores de campo, de grupos de investigación, porque yo fui uno de los pioneros en ese campo, ¿no? Porque no tenía un momento de hacer ni lugar. Y entonces, bueno, pues me especialicé en la investigación de campo. Él avanza la técnica más impresionante, yo lo digo de verdad porque es impresionante, aplicada a la investigación de lo paranormal, y la mezcla con el romanticismo de lo que es una investigación. Ha visitado cientos de casas encantadas, que se dicen que están encantadas, para obtener psicofonías, muestras y datos y sobre todo para arrojar luz sobre esos fenómenos controvertidos de lo paranormal. Es fundador de ONIPA, que es una de las organizaciones fundadas hace mucho tiempo que investigan los fenómenos paranormales, fenómenos extraños, con la cual ha realizado y realiza cientos de investigaciones. Participa pues, en muchas televisiones como contertulio e investigador, pues Televisión Española, el antiguo y extinto Canal Nou, que está a punto de aparecer de nuevo con otros nombres y tal, Telecinco, Antena 3, Discovery Channel, 4, entre otros, ¿no? Hay muchos programas donde Copérnico participa, ¿no? Además es el fundador del programa radiofónico que es La Puerta Abierta, que se emitió en la cadena SER, y Entre Dos Mundos, un programa que ama y que lo digo así porque le encanta y es, yo creo que prácticamente la base de su trayectoria, sus últimas trayectorias, ¿no? Tanto en radio como en televisión, por supuesto. Fue asesor, además, de una película que se titulaba Expediente Belchite, de Óscar Parra, y además es un conocido youtuber, que saludamos desde aquí ya a todos esos compañeros que seguro que estarán ahí un poco ávidos y ansiosos de ver a Copérnico, que les encantará, ¿no? Y bueno, pues su canal en YouTube es Copérnico García, que en la actualidad cuenta con miles de suscriptores, desde los más jóvenes hasta los más mayorcitos. Y bueno, mayorcitos no, con más años, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, antes de que veamos a nuestro Copérnico, pues que veamos un vídeo que nos ha preparado para que veamos un poco la esencia del programa de esta noche y que nos hagamos un poco la idea de esas casas encantadas. Dentro del vídeo. Dentro de la fenomenología paranormal nos encontramos áreas apasionantes. Sin duda, y quizá una de las propias del romanticismo, sea la de las casas encantadas. Pero, ¿existen las casas encantadas? ¿Qué son? ¿Cómo dar con una? A grandes rasgos podríamos aseverar que existen dos tipos de casas encantadas. El primero obedece a un lugar el cual podríamos decir que está encantado, o bien un encantamiento. A grandes rasgos podríamos aseverar que existen dos tipos de casas encantadas. El primero obedece a un lugar el cual podríamos decir que está encantado o bajo un encantamiento. Una causa desconocida en su interior provoca fenómenos de naturaleza paranormal. Movimiento de objetos, pasos que emergen en mitad de la noche para desvanecerse de nuevo en el silencio, o incluso apariciones de seres fantasmales. En este caso podríamos decir que muy posiblemente esta casa ha sido víctima de un detonante luctuoso, un lugar con un abolengo truculento por el cual se haya abierto un portal entre dos mundos, el nuestro
y otro que muchos afirman ser el de los muertos. En momentos determinados, esas entidades cruzan el umbral para volver de nuevo a nuestra realidad. La investigación en estos lugares suele ser fascinante, ya que nos hace profundizar en su historia, sus habitantes. Por otra parte, tenemos el segundo tipo de casa encantada. Sus efectos pueden ser muy similares a los del tipo encantamiento, pero en esta la gran diferencia recae en que estos fenómenos son inherentes a la familia que habita el lugar. Podríamos abordar distintas posibles causas, entre ellas las denominadas en parapsicología como psicorragia, producidas por los mismos miembros de la familia. También podremos investigar que la familia acarree consigo algún tipo de ente familiar. Y por último también barajaríamos la posibilidad del fenómeno poltergeist, detonado por algún miembro de la familia. Son a grandes rasgos dos tipos distintos de casa encantada, pero como vemos, con causas distintas. Afrontar una investigación de una supuesta casa encantada no es algo precisamente baladí. Requiere normalmente mucho tiempo, días, semanas, meses o incluso, en algunos casos, años. Las investigaciones en este área deben de ser multidisciplinarias, a pesar de lo que muchos creen que es únicamente necesarios los conocimientos en parapsicología. Y es que, a día de hoy, pueden ser más eficaces conocimientos en áreas más científicas para, sobre todo, descartar posibles causas naturales. Lo que bien es cierto es que a lo largo de décadas el estudio de las casas encantadas continúa siendo un aliciente para investigadores de todo el mundo. El fenómeno existe, pero su causa continúa siendo un misterio. Bueno, ahí teníamos ese vídeo tan bonito, tan fantástico, que nos ha preparado Copérnico y que, bueno, que yo creo que nos ha ya relatado dónde nos vamos a introducir en este programa de esta noche. Es una especie de noche de misterio que, bueno, que nos sirve también para dejarnos entrar dentro de vuestras casas y saborear un poquito el miedo, esa sensación lúgubre. Pero bueno, vamos a presentar a Copérnico ya sin más dilación. Así que aquí lo tenemos ya, Copérnico. Muy buenas noches. ¿Estás por aquí? Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Y saludos a todos los seguidores de Mindalia, por supuesto. Bueno, fantástico. Pues nada, para mí es un placer verte ahí rodeado con ese calidez, con esa calidez que tienes ahí en tus estudios, que es mágica. Desde ya felicitarte por todos tus trabajos en el canal Copérnico García de YouTube, que bueno, pues que está ahí, que tiene miles de seguidores y que va a tener muchísimos más, porque evidentemente te lo mereces, porque te lo estás currando muchísimo. Bueno, hoy Coper es el programa, yo creo que dedicado al tema de las casas encantadas, y evidentemente no podías faltar tú como investigador, y además un investigador riguroso, muy riguroso, he de decirlo, porque bueno, pues yo creo que no te dejas llevar por lo que es un impacto emocional. Sí que te dejas llevar como todos. A todos nos pasa que nos asombramos en un momento dado, ¿no? Pero claro, ese impacto emocional tú lo controlas bastante bien. Pero a mí me gustaría, lógicamente, entrar preguntándote la pregunta de rigor, aunque ya está definida en el reportaje, pero quisiera ahondar un poquito más aquí. ¿Qué es, Copérnico, una casa encantada? Bueno, pues lo primero, darte las gracias, ¿no? Por la tan tremenda presentación y que, fíjate, estaba yo acordándome ahora mientras ibas hablando, ¿no?
de quién me lo iba a decir a mí, ¿no? Allá por el año 2000 o por ahí, que fíjate, ¿no? Que Pedro Amorós me iba a presentar así, de esta manera, ¿no? Y con todos esos halagos bueno, que tanto me enorgullecen, ¿no? Pedro Amorós como maestro y Pedro Amorós como gran amigo también y compañero de fatigas, ¿no? Muchas De esa gracias. búsqueda de lo extraño. Y bueno, ¿qué es la casa encantada? Pues quizás es lo que yo llevo tanto tiempo preguntándome, yo creo que tú también, y yo creo que todos los seguidores del mundo del misterio y de la investigación, ¿no? ¿Qué es una casa encantada? ¿Qué ocurre para que una casa sea encantada? Bueno, en este pequeño vídeo que hemos visto a modo de introducción, hemos podido ver un poco qué es, ¿no? Supuestamente una casa encantada. En el vídeo he hecho una pequeña diferenciación, ¿no? Básicamente casas en las cuales tienen un pasado un tanto truculento, han pasado cosas, quizá algún asesinato, quizá alguna vivencia, quizá alguna muerte, algo que ha marcado el lugar y por tanto parece que hay un nexo entre nuestro mundo y otro mundo que lo que hace es que ciertos espíritus, por llamarlo de alguna manera, o ciertas entidades, energías, parece que se cuelan por ahí, ¿no? Yo creo que sería la principal diferencia entre esto y luego el segundo tipo de casa encantada, que a lo mejor podemos calificar como casa encantada, pero es una familia la cual a lo mejor pues sí que tiene un encantamiento, está bajo algún tipo de influencia o ellos mismos incluso pueden llegar a detonar lo que es el Una, fenómeno en sí. una familia, es decir, bueno, antes de nada, permíteme un pequeño inserto. Déjame entrar @mindalia.com. Déjame entrar @mindalia.com es el correo electrónico del programa. Y bueno, pues para todas las preguntas en la sección del directo, es decir, lo que estamos haciendo ahora, aquí a mi izquierda tenéis un chat que es por donde estáis por ahí comentando y hablando. Nuestros compañeros de la realización de Mindalia pues están atendiendo a todas las preguntas. Para cualquier pregunta, tanto al invitado como del tema, bueno, pues poner pregunta en mayúscula y a continuación la pregunta, porque si no nos volveremos locos por los comentarios y todo eso. Así que, eso. Bueno, yo quería hacerte aquí una puntualización. Has hablado del efecto psíquico, esa psicorragia, como tú decías en el vídeo, que se emite en una casa encantada. Una psicorragia es una emanación de energía que supuestamente procede de la mente y actúa sobre la materia, ¿no? Pero ¿estamos hablando de fenómenos poltergeist? ¿Estamos hablando de esos fenómenos que inciden o que aparecen en un momento dado en algún lugar? ¿Estamos hablando de eso? ¿Como la película Poltergeist? Yo creo que es algo bastante complicado bajo mi punto de vista. Como tú dices, el fenómeno poltergeist con el fenómeno de la psicorragia o psicorrágico, para mí, bajo mi punto de vista, es un nexo el que lo divide muy, muy estrecho. Yo, por lo menos, mi pensamiento es que el poltergeist existe, que una persona lo puede no producir, sino muchas veces, ¿no? Muchos investigadores sostienen que la persona puede producir el fenómeno. Es decir, si hay una serie de movimiento de objetos, lo conocido como telecinesis, que se movieran los objetos o que hubieran aportes, hay algunos investigadores que sostienen que una de las personas de esa familia puede ser la causante, ¿no? La que provoca ese efecto en la materia. Mi punto de vista es que es un detonante. ¿Y en qué me baso? Pues precisamente en haber visitado muchos lugares en los cuales puedes ir a una casa en la que se dice que pasan cosas, pero depende con la persona con la que vayas, te vas a encontrar con un tipo de resultado u otro. ¿O Es decir, con es otro? como si fuera una pieza de un puzzle que con determinadas personas esa causa de origen desconocido, esa causa paranormal, reacciona de una manera. Por lo tanto, para mi punto de vista, sí que podríamos tener, por un lado, esa psicorragia, que sería esa energía mental, esa energía a lo mejor que desencadena a una persona sin control, Sí. involuntaria, y que podría, pues, diríamos, como si fuera un condensador, ¿no? Un Ajá. condensador electrónico, en el cual se va acumulando una energía, ¡pum!, y de pronto explota en algún punto. Y hace que una bombilla estalle, que un movimiento de algo pueda ocurrir. En cambio, para mí, el poltergeist, teniendo una causa desconocida, hay una persona que, por lo que sea, es el catalizador de la fenomenología, pudiendo, en algunos casos, ser, diríamos, una especie como de medium inconsciente que abre una puerta
con el más allá, o que conecta, su vibración conecta con alguien del pasado que había en esa casa y que tal vez esa entidad, ese espíritu, lo que queramos llamar, como que ve a esa persona o es llamada por esa persona, interactúa, le da energía. Eso es lo que no sabemos y yo creo que es parte de esa investigación apasionante de las propias casas encantadas. Indudablemente. Bueno, la parapsicología, evidentemente desde tiempos de Joseph Ryan, hace pues, los años 50, 1950 y pico, cuando se estaba estudiando en los laboratorios de las distintas universidades, sobre todo en la Universidad de Duke, donde fue donde más se desarrollaron una serie de pruebas herméticas y además otras súper interesantes, ha variado mucho, ¿no? Ha variado mucho en función de la fenomenología que se estudia y, por supuesto, que se da, que se presenta. Todos los fenómenos caracterizados dentro de lo que es la parapsicología, de alguna manera tienen una explicación desde el punto de vista de la mente, ¿no? Por lo menos así es lo que todos tenemos entendido. Pero en los años 70 empieza a desarrollarse lo que mi querido amigo Sinesio Darnell, ya fallecido, y que le recuerdo con mucho cariño, pues decía, parapsicología fronteriza, Pedro, parapsicología fronteriza, ¿no? Y de hecho escribió un pequeño libro que no fue nada conocido, que era la parapsicología fronteriza, ¿no? Lo fronterizo dentro del misterio, ¿no? Y es ahí cuando empieza a aparecer lo trascendental. Cuando hablamos de lo trascendental, hablamos del más allá. Hablamos de la posibilidad de que exista una interacción entre espíritus, es decir, entidades, energías que forman parte de las personas cuando mueren, ¿vale? Y que se manifiestan. Esto es una pequeña parcela que estudia la parapsicología, pese a que los investigadores y los parapsicólogos destinamos mucho tiempo a analizar los fenómenos. Ese fenómeno fronterizo es lo que nos abre camino a través de distintos sistemas, como por ejemplo la transcomunicación instrumental. Y estudiamos eso, porque hay que decir que no podemos ni creer como investigadores, ni dejar de creer. Tenemos que demostrar, nuestro trabajo es demostrar. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, o la reflexión que te quiero hacer ante esto, es, ¿acaso se detonan en una casa encantada, en una casa donde ocurren este tipo de fenómenos, y ahora veremos algunas características de esta fenomenología, se detonan esos fenómenos fronterizos? ¿Estamos hablando de manifestaciones extracorpóreas? ¿Estamos hablando de entidades? Bueno, yo creo que lo que te refieres es, yo pienso que es un cúmulo de que pueden ser diferentes tipos de fenómenos, ¿no? A cuál más complejo, sí que yo creo que tiene una correlación y es en base al aporte energético que puede tener esa entidad, ¿no? Podríamos hablar, quizá, yo muchas veces lo puntualizo, no sé si tú estarás de acuerdo, que muchas personas tienden a pensar que en un lugar donde se obtienen psicofonías es un lugar que está encantado. Yo siempre digo que no, que un lugar propiamente encantado donde pueden ocurrir ciertas cosas, no necesariamente tienen que haber psicofonías, o donde hay psicofonías es en un lugar encantado. Pero en cambio, en un lugar encantado, en un lugar donde ocurren ciertas cosas, tenemos muchas más posibilidades o es más probable obtener psicofonías. Por lo tanto, para mí, el método de la transcomunicación o el medio por el cual se manifiesta la psicofonía va muy paralelo a fenómenos físicos, ¿no? Yo, por ejemplo, estando contigo, recuerdo en Belmez, por ejemplo, sí que hablábamos un poco de, en ciertos momentos de una investigación, estás grabando, estás ahí, estás obteniendo algunos resultados, voces, estás grabando voces, y en un momento dado aquello como que se para, ¿no? Se para y es como la calma antes de la tormenta, que tú muchas veces lo has comentado, y es así. Cuando empiezan a dar paso otro tipo de fenómenos, golpes, o incluso allí en Belmez, que escuchamos paso, había alguien caminando puramente en la habitación de arriba, ya no había una ausencia en la obtención de voces psicofónicas. Es decir, con ello quiero decir que para mí es un fenómeno muy sutil, la psicofonía, por eso también cuesta, en cierto modo, de grabarse con esa nitidez, que luego va aumentando con fenomenología más física, como pueda ser la de movimiento de objetos o incluso para mí yo creo que la más compleja sería la fantasmogénesis, la aparición de un ente corpóreo completo pues en una estancia, en un lugar, Eso. o que incluso llegara a interactuar con los presentes, ¿no? No hablamos de un ente que solamente una persona ve.
Aquí hablaríamos, en este caso, de una persona con capacidades mediúmicas, ¿no? Aquí De no, eso, aquí de eso, hablamos... de eso quería hablar precisamente ahora que has dicho la palabra fantasmogénesis. ¿Tú recuerdas ese día en Belmez? ¿Recuerdas ese día que pasamos con los compañeros de Televisión Española, que estábamos grabando ahí un documental, Pedro J. Fernández, mi querido Pedrito, estábamos tú, el cámara, el redactor y yo. Y bueno, aquello fue una noche de correteos para arriba, para abajo. Yo recuerdo, ahora que no nos oye nadie ni nos ve nadie, recuerdo que en un momento había una cámara grabándolo todo y cuando nosotros nos subimos, porque los detectores empezaron a saltar, los sensores empezaron a dispararse, tú decías, Pedro, yo voy a subir. Yo, espera, no rompas el momento, no rompas el momento porque se están detonando. El interferómetro láser empezaba a detectar algo que no estaba. Un interferómetro láser, ojo, nada más que se activa en determinados momentos de máxima actividad. Es decir, cuando algo físico atraviesa esa barrera. Y bueno, subimos y de hecho hay uno de tus vídeos en tu canal donde se ve, a mí, yo lo he visto, me ha encantado cómo lo has hecho, porque es que además lo has definido sintiéndolo, porque lo has definido tal como lo pasamos. Bueno, pues hay una cosa que tú no lo tienes, pero yo sí lo tengo, que está grabado en esa cámara, que lo estaba registrando todo, donde el cámara le dijo al redactor, estamos hablando de la Casa de las Caras de Belmez, la casa natal de María Gómez Cámara, bueno, calle Cervantes, donde, bueno, pues cuando empezó a eclosionar todo el fenómeno de esta segunda casa y tal, que no es lo mismo, evidentemente, que bueno, que sucede ahora, son cosas distintas. Estamos hablando de los albores de aquel fenómeno en el año 2004, cuando empieza, ¿no? Y se quedó grabada la voz del cámara. Estaba diciéndole al chico que no hacía más que tocarse el pelo en una coletita pequeña que llevaba, se hacía rulitos porque estaba muy nervioso. Y le dijo, tío, vamos a largarnos de aquí, que en las pelis de terror los Es cuando primeros que mueren, ¿no? mueren son los periodistas. Sí, sí Bueno, que me acuerdo. bueno, aquello fue, nos Sí, reímos sí. muchísimo. Bueno, pues Pero, como tú has dicho, está la grabación que yo tuve durante muchos años ahí en el cajón, ¿no? Y yo qué sé, pues no sé por qué no la había subido hasta el momento que tú dices que lo tengo en el canal de YouTube. No sé si se titula Hemos grabado un fantasma o algo así. Que, bueno, no llega a verse el fantasma físicamente, hubiese sido la leche, ¿no? Aquello, pero yo creo que lo que se ve, lo que aquella cámara registró, es completamente alucinante, ¿no? Por lo menos para aquellas personas que vamos detrás del misterio, vamos detrás de la explicación. Y como tú dices, pues bueno, la cámara sí que estaba ahí. Yo creo que sí que lo tengo, pero no lo puse, ¿no? Porque era una grabación como de soporte, una grabación ahí de era una seguridad que grabación. estábamos grabando todo el rato y sí que es verdad que ellos estaban muy asustados por, Muy por asustado. decir poco, ¿no? Y Por sí que eso, se ve porque en ese momento es eso, yo quería subir, pero tú, claro, te debates entre esa duda, ¿no? Estábamos oyendo pasos arriba, Pedro Fernández estaba también escuchando los pasos, tú y yo, en la barrera láser, una barrera con dos láseres que estaba saltando, que era algo físico, ¿no? los, Entonces los yo, detectores respondiéndonos a nuestra pregunta. Esto, sí, los totalmente, compañeros, además, los compañeros que además hemos que estado en Belmez y además que saludo de aquí a varias personas de Belmez que nos están viendo, Rosario, Beni y algunos más. Así que hola, muy buenas. Y espero que os guste. Recordaréis todo este tipo de fenómenos que ocurrieron allí. Nos respondían. Y esto, bueno, pues es algo que estamos hablando de un sitio verdaderamente especial. Pero, Cooper, yo quisiera centrarme en Casas Encantadas. Hemos hablado de fantasmogénesis. Eh, Tú has estudiado mucho tiempo el Preventorio de Aguas. El Preventorio es uno de los lugares encantados. Ahí hay una leyenda que, bueno, pues que yo también tengo un poco la culpa por haberla sacado hace muchísimo tiempo, pero bueno, no me arrepiento en absoluto porque creo que le ha dado cultura al misterio y le ha dado esa historia al Preventorio y creo que el Preventorio ha pasado a ser uno de esos, el Preventorio de Aguas en Alicante ha pasado a ser uno de esos lugares encantados por excelencia, ¿no? Allí había una mujer en un espejo, ¿no? Y se supone que cuando se le daba, cuando subían las escaleras, cuenta la leyenda de que, bueno, pues unas veces reía, otras veces lloraba, otras veces, bueno, pues se lamentaba y demás, ¿no? Y, bueno, pues en ese momento decían que si se reía no pasaba nada, pero
que si lloraba, bueno, pues algo malo iba a ocurrir a la persona. Y bueno, pues efectivamente alguien se llevó ese espejo, Copper. Bien lo sabes, ya no está. Yo he llegado a ver el espejo hace muchísimos años. Eh, ya no recuerdo ni cómo era ni nada, hace mucho. Yo era muy pequeño, iba con mi padre a correr por alrededor y un día el casero nos invitó a entrar, junto con un compañero de mi padre también. Y la verdad es que fue impresionante ver aquel suelo de mármol, todas las escaleras, aquello era precioso. Y hoy está la marca de donde estaba el espejo. Cuentan que desde el momento en el que ese espejo salió de allí, ese fantasma quedó libre. Y es el fantasma que deambula por el preventorio de aguas. Hay muchos que lo han visto. Y evidentemente yo no puedo evitar pasar por la calle y que, bueno, pues en cierto modo me pare la gente y, oye, yo he visto cosas raras. A mí me gustaría, si nuestra compañera Eva tiene las imágenes del preventorio, que son las segundas que hay, las que empiezan por P, P1, P2, P3, no sé si las tenemos preparadas, y si las tenemos podríamos pasarlas, porque, bueno, hablando del preventorio, es un lugar que realmente es excepcional. Ahí las estamos viendo el preventorio en sí, aquí lo tenemos. Vamos a pasar a las siguientes, donde aquí, vamos a ver, aquí en este momento estamos viendo una imagen que se obtuvo con unos periodistas del diario ABC que vinieron hasta Alicante para realizar simplemente un reportaje sobre temas fantasmales. Allí se captó esta fotografía con Gonzalo Cruz, un reportero de guerra, un magnífico fotógrafo, un gran reportero, que yo le veía brotar las lágrimas de los ojos cuando captamos esta imagen. Esta imagen fue analizada por varios laboratorios y, bueno, pues como resultado, después del análisis, arrojó a la luz esta imagen que estáis viendo. La tenemos, más o menos hay un óvalo que rodea, no sé si lo veréis bien porque es una imagen pequeña, pero parece que hay algo dentro. Cuando empezamos a analizarlo, vamos a pasar a la siguiente foto, Eva. Eh, Aquí esta es la imagen original que se obtuvo, que si os dais cuenta, justamente este es el redactor que lleva como un farolillo y que le dijo Gonzalo, no te muevas y mueve el farol para que haga una estela de luz. Y en esa estela de luz iluminó algo. Vamos a pasar a la siguiente. Y ese algo fue exactamente ese centro que estamos viendo. Vamos a pasar a la siguiente. Y cuando empezamos a verlo, vemos la imagen de un monje con un niño en brazos. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí la tenemos, el monje con el niño en brazos. Esto no está dibujado, esta imagen es la que nos envían los laboratorios, donde se ve perfectamente incluso pues, la vestimenta de ese monje, la nariz, la frente, la cabeza y un niño que incluso se le llegan a divisar los ojos. Pasamos a la siguiente, que es una recreación, y aquí la tenemos, ¿no? En fin, pues este es el fantasma del preventorio. Es para mí uno de los... no sé qué opinas tú de esta imagen, Copper. Bueno, pues yo es una de las imágenes que para mí fueron en su momento, también por el año 2000 o por ahí, que me hacen ser un poco el detonante, ¿no? Para visitar el preventorio. Lo había visto, salió no sé si también la imagen en algún periódico, porque yo vi primero lo de la Dama Blanca, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo. Y fue algo, pues eso, detonante absoluto para mí para visitar este lugar tan grande. Que bueno, mucha gente también, sobre todo muchas personas que son fuera de España, preguntan a veces, bueno, preventorio, ¿qué es un preventorio? Hay que decir como que es una especie de hospital preventivo, donde pues a lo largo de la geografía española, durante la guerra civil, se habilitan muchos preventorios pues para niños que perdían los padres, familias que no podían mantenerlos, a también pues niños enfermos en aquel momento por la tuberculosis, que fue una especie como casi como de epidemia, ¿no? Podríamos decir, lo que llamaban la peste blanca, creo que era, ¿no? Le llamaban. Sí, efectivamente. Y bueno, pues con todo esto era, diríamos, es un poco para poner un poquito sobre antecedentes a todos los que nos están viendo sobre ese preventorio de aguas de Busot. Y yo cuando vi la foto, pues me parece fantástica, ¿no? A día de hoy todavía he visto muchas veces pareidolias, que es una imagen que puede parecer algo, puede parecer una cara, puede parecer
algo y luego no es. Pero en este caso, pese a que muchas personas han dicho, bueno, podría ser una imagen casual de la escalera y tal, yo he realizado allí también cientos de fotografías en la escalera y no he visto nunca nada similar Yo como también, el ¿eh? Yo monje. también. Hemos Las cosas realizado... como son. Yo he desmentido, por ejemplo, en lugares, en el Hospital de la Barranca, creo recordar, había un sitio donde aparecía en principio como una cara de un fantasma. Fuimos hasta el lugar, fuimos de día y vimos que era una mancha de cemento que formaba como una especie de cara. De Pero en cara. este caso, yo estaba en el preventorio desde hace muchos años y puedo asegurar que allí no hay nada que pueda formar esa imagen. Y es totalmente desconcertante, ¿no? Porque Además, a día de hoy... te digo una cosa, Cooper, la escalera, en el momento que se tomó la foto, no ha variado desde entonces. O sea, han No, no, variado porque se han está caído muchas básicamente cosas, igual. pero la escalera está totalmente igual, no hay nada, no hay nada ahí. Aquello cuando salió fue algo impresionante. De todas formas, estamos en directo, déjame entrar con Copérnico García, déjame entrar, @mindalia.com para todos los que quieran escribirnos algún correo, ir dejándonos ya vuestras preguntas con pregunta en mayúscula, 2 puntos, y luego la pregunta que queramos hacerle a nuestro invitado esta noche, que queramos plantear en la exposición, en la entrevista de hoy, y eso. Pero a mí, Cooper, me gustaría, sobre todo, que también hablásemos de otro lugar encantado. Y ahora tengo aquí algunas preguntitas que me gustaría hacerte, si es posible, con un poquito más de brevedad, por si nos vamos a ir y nos podríamos tirar toda la noche Sí. hablando. Pero bueno, Santa Eulalia, ¿cómo no? Santa Eulalia. Sabes que hace unos días hemos estado investigando allí con nuestro querido amigo Francis, que le enviamos un saludo desde aquí, que nos está viendo. Francis, te esperamos dentro de poco en un sitio mágico, pero no te lo podemos decir todavía. Y bueno, pues sabemos que en este lugar también ocurrió. Es uno de los pocos lugares donde yo he obtenido una foto muy extraña con Guillermo Núñez. Una foto que me gustaría, Eva, no sé si la tenemos preparada, son las primeras, las que empiezan por E. Son las imágenes de Santa Eulalia. Santa Eulalia es un lugar preciosísimo. De hecho, hemos visto algunos fragmentos en el vídeo que hemos pasado antes, donde, sí que se dejaba ver por ahí algunas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos viendo estas imágenes. Vamos a ver. Esta imagen que vosotros, la imagen que estamos viendo ahora fue una imagen captada en una secuencia de 7 imágenes, ¿vale? Guillermo Núñez, analista de imagen de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, muy riguroso, muy pragmático, pues lanzamos una serie de imágenes y entre ellas se obtiene pues esta, ¿vale? Una de control. Si os dais cuenta, aquí no hay nada, sencillamente, es lo que veíamos. Nosotros estamos con los propietarios de Santa Eulalia justamente detrás de las cámaras. Estaban los trípodes, la cámara haciendo la foto y detrás nosotros. Se capta esta imagen junto con una serie de 7. No le damos más importancia porque, como bien sabes, Copérnico, no suelen aparecer nada raro. Sin embargo, cuando pasamos a la tercera foto, vamos a pasar a la siguiente, Eva. Cuando pasamos a la tercera foto aparece esto. Aquí vimos algo y yo lo detecté más que por nada, lo detecté por la sombra que había en el fondo. Digo, uy, aquí hay algo raro. Pasamos a la siguiente, Eva, donde aquí comparamos una de las anteriores, que es muestra, que es la que está a vuestra derecha, y la de la izquierda veis una mancha blanca al lado, o sea, encima del farolillo. Esa mancha produce una sombra en la pared. Si os dais cuenta, la pared está iluminada en la foto de la derecha. Yo la veo en la derecha, no sé si vosotros la veis en la izquierda, pero bueno, yo la veo en la derecha. Y hay una mancha, una franja iluminada. Sin embargo, en la siguiente fotografía no está. Con lo cual, algo físico tuvo que atravesar en el momento en el que lanzamos esa serie de 7 fotografías.
Y entonces empezamos a analizar el contenido de esa mancha blanca. Y nos damos cuenta, vamos a pasar, Eva, a la siguiente. Nos damos cuenta de esto. Al desolarizar la imagen y al desaturarla, vemos que en el interior de esa mancha blanca hay un busto de un hombre que parece llevar un enorme cigarro. Aquí hay una leyenda, la leyenda del conde de Santa Eulalia, que lo contaremos yo creo que en algún programa especial de Sitios Encantados, donde dicen que se manifiesta el fantasma del conde. Aquí, en este sitio, se aparece un fantasma y hay muchos que dicen haberlo visto. Bueno, pues si os dais cuenta, justamente en la parte de la derecha vemos cómo la imagen normal tiene la imagen normal. Y luego, en la parte de la izquierda, vemos la fotografía analizada por Guillermo, donde aparece como esa sombra blanquecina, fantasmal, con una cara dentro. Se parece delimitar como un rostro humano, como un busto. Vamos a pasar a la siguiente. Pasamos a la siguiente, Eva, por favor. A ver si se puede clarificar un poquito más. Yo creo que, no sé si es que no había más. Efectivamente, puede ser que no haya más. Pero bueno, el caso es que sí, ahí estaban. Aquí tenemos en un círculo lo que es la imagen, el busto, y justamente en un óvalo vemos como una figura que incluso hasta se le pueden ver los pies. Es impresionante esta fotografía. Claro, cuando empezamos los técnicos de la SEIP a analizar esto, nos damos cuenta de que había algo raro, bueno, estamos frente a una imagen de un fantasma. No sé, Copérnico, ¿tú qué es lo que piensas de esto? Bueno, yo pienso que el lugar, el Santa Eulalia, como tú has dicho, yo diríamos que he tenido poco acceso, como bien sabes, es un lugar un tanto pues exclusivo para visitar. Y las últimas veces que hemos estado, yo creo que el último día hace pues muy poquito, ¿no? Halloween además estuve haciendo yo un pequeño directo vía Facebook desde el sitio y para mí, o sea, en conclusión yo creo que sí que tiene algo extraño eso que a veces, aunque uno no sea medio ni nada, puedes percibir un poco en el ambiente. Que cueste más, que cueste menos de captar, pues es a lo que vamos, ¿no? Para eso hemos pasado ya algunas noches colocando aparataje, haciendo preguntas, poniendo las grabadoras para buscar precisamente eso, ¿no? Si la leyenda de ese fantasma, de ese señor, del conde que fallece en la fuente, pues realmente es el que vaga por ese palacete. Del Que conde o también de la hemos condesa. debatido, o el de la condesa, ¿no? Es lo que nos debatimos tú y yo cuando hemos ido allí. Decimos, a ver, aquí muchas personas han dicho que han visto algo. Además, también hay que recalcar un edificio también marcado un poco por la maldición, porque no ha habido una familia que no se haya roto habitando la casa. Y me parece algo también bastante importante, ¿no? ¿Qué tiene ese lugar? ¿Qué tiene esa casa? Que quizá también recae algún tipo de maldición sobre ella. Es la condesa, es el conde, no lo sé. Yo pienso que sí que es un lugar que probablemente pueda pues deparar alguna sorpresa. Y no me cabe la menor duda que en la fotografía que nos has mostrado, que en su momento vi con Guillermo Núñez, es algo bastante extraño, porque es algo que está ahí. Sé quiénes ibais, conozco a Guillermo también, y yo no sé lo que pueda haberse captado ahí, ¿no? Pero como tú decías, es muy difícil captar algo en una cámara y ahí se ve claramente que la cámara está como en un trípode y se ve que hay algo ahí, ¿no? No es el típico fantasma como van a esperar muchas personas, que a veces tenemos un poco esa imagen preconcebida, ¿no? De ahí ver la imagen fantasmal, sino que a veces un fantasma puede manifestarse de algún modo así, ¿no? De algo, una forma que no es, que no puede a lo mejor asemejarse perfectamente al rostro humano, a una persona, a Totalmente. una figura humana. Pero ahí Totalmente. yo creo que sí que sin duda hay algo, yo creo que podemos obtener más material de este lugar Hablaremos que reúne las características de Casa Encantada. Hablaremos de esto, evidentemente, porque además es un lugar que suele tener este tipo de manifestaciones. Pero bueno, Copérnico, las casas encantadas, ¿cómo se investigan? Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿cómo se investigan? ¿Qué hay de investigación en una casa encantada? Cuando tú llegas a una casa encantada, que te dicen, señor, esta casa está encantada, aquí ocurren cosas raras. ¿Qué Pues yo haces? creo que si te parece, yo creo que habría que dividirlo en dos grandes partes, ¿no?
la parte humana y la parte técnica. Por La supuesto. parte humana, sin duda, como diríamos, bueno, dentro del periodismo de investigación es la que pertenece para mí y muy importante a ese lado humano. Las personas que están viviendo, personas que te están contando ciertas cosas que están viviendo y que cuando te topas con una persona delante que te está contando, que ha visto, que ha sentido, que ha oído, pues las mayor veces de los casos, ¿no? Por así decirlo, pues te das cuenta de que no te están mintiendo, de que una persona ha vivido un fenómeno. Ahora ya es cuestión de averiguar qué pasa ahí, ¿no? Es donde entraría ese Donde entra lado la técnico. investigación pura y Claro, dura. yo por eso hoy un poquito tenía aquí colocado una serie de aparatos que son ¿Qué, muy qué son, qué son, comunes. qué son esos aparatos que a mí me encantan, sobre todo los que hacen Pues ping y todas esas sí, cosas? sí. Bueno, pues fíjate, por ejemplo, tenemos por aquí en este lado lo que es un gaussímetro, que es lo que nosotros usamos como el DDP, es un detector de frecuencias o de campos electromagnéticos, lo cual, por ejemplo, con este aparato podemos, digamos, excitar y ver cómo, ¿veis? Cómo está marcando enseguida. Bueno, incluso se ha bloqueado, es tan sensible que este generador de campos electromagnéticos lo que hace es activarlo. No sé si se ve bien por la luz. Pero bueno, eso sería también algo básico que también daría para hablar mucho, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un detector electromagnético, ya que hemos visto que en muchos casos, o bien el fenómeno produce de una forma casual o residual frecuencias electromagnéticas y en muchos lugares donde ocurren ciertos fenómenos vamos a obtener lecturas electromagnéticas. Por otro lado, tenemos algo tan sencillo como un termómetro. Este es Un termómetro. un termómetro muy, muy sensible, que lo hemos gastado Pero en yo ocasiones. he de decir que ese termómetro es muy sensible. Vamos, a mí Sí, se me sí, ocurre sí, hablar sí. y simplemente hablando ya Simplemente con el varía. aliento ya marca. Pues esto que es, entramos en un clásico, ¿no? De las casas encantadas, las bajadas o aumentos de temperatura. Incluso podríamos llegar a comunicarnos con un supuesto ente a través de un detector, bueno, en este Sí, caso un sí. termómetro digital que fuera muy sensible. Sabes que ¿Qué no nosotros podía faltar? La muchas veces grabadora, Pedro. muchas veces nosotros hemos hecho eso mismo del detector con el tema de los detectores de ópticos, ¿no? La Ujú. grabadora, a ver esa grabadora que tienes ahí. Bueno, pues eso, una grabadora de calidad pues es fundamental, ¿no? No porque a más calidad vamos a hacer o vamos a obtener más parafonías o psicofonías, sino que a más calidad vamos a poder descartar errores, vamos a poder descartar pues frecuencias que a lo mejor con una grabadora no tan buena o no de alta fidelidad, pues vamos a tener ahí armónicos que se nos van a escapar. Con esto lo que podemos es un poquito discernir entre cosas naturales y cosas extrañas, ¿no? La Pero base para... tiene que ser una grabadora buena, con cierta calidad. Sí, 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 sí. Hombre, evidentemente yo siempre recomiendo que lo que mejor en calidad podamos disponer, pues es lo recomendable. Desde un apartado, diríamos, básico, desde un nivel básico, a ver, no se puede no se puede grabar con un MP3 de esos de antes, ¿no? Que graba con una compresión A terrible, o ver, hay grabadoras Copérnico, también con mucha compresión que no, sí. Copérnico, que yo empecé con un iWa pequeñito, ¿eh? Con un iWa Bueno, pequeñito y con grabadoras de cintas. Bueno, lo que pasa es que no, no, sí, o como obtenerse, yo y tú habrás visto, hemos visto psicofonías obtenidas, voces que son, vamos, totalmente indiscutibles en un terminal, en un móvil de los de antes, porque ahora hay móviles que graban con muchísima calidad y que dices, caramba, esto se ha grabado aquí, ¿no? No hace falta una grabadora buena para obtener claro, una psicofonía, pero sí que lo que estamos buscando es eso, descartar toda posible causa natural. La psicofonía, o sea, la grabadora, pues es esencial, ¿no? Para controlar el audio o bien un ordenador con un micrófono. Y luego de ahí pasaríamos al tema de cámaras. Hay que decir, como yo decía en el vídeo de introducción, que el área de la investigación de casas encantadas es multidisciplinar. O sea, nos vamos a basar en que cuanto más especialistas tengamos en audio, en electrónica, en biología, en lo que en queramos, ¿no? Incluso física. en condiciones meteorológicas, geólogos, cualquier experto en un área puede ser muy útil para muchas cosas, porque Por podemos supuesto. tener eso, una confusión. Podemos tener una causa natural en un lugar y que por determinadas circunstancias nos esté pareciendo que estamos teniendo fenómenos extraños, incluso alucinaciones o visiones debido a lo mejor a una emanación electromagnética muy fuerte que en esa casa puede estar. Pues para ello tendríamos, por ejemplo, también el detector electromagnético para ver si hay algo extraño, ¿no? Aquí lo que os he enseñado también antes era, este es un generador de campos electromagnéticos, un generador de 3 o 4 mil voltios y que, bueno, pues a veces también sirve un poco como aporte, es un poco experimental.
Y de Fuera defensa. de esto Y experimental, de defensa pues también, ¿no? Es sí, esto genial. también, sí, porque la bobina que lleva. Pero bueno, fuera de esto, ¿qué más podemos utilizar en sistemas de Detectores de detección? Pues infrarrojo detectores, pasivo. claro, detectores de movimiento, desde los clásicos conocidos que alcance todo el mundo, Y estas cámaras de cosas, visión nocturna, por ejemplo, o lo que hablábamos el otro día también. Para mí, exacto, mira, lo tengo yo el mío por ahí también. Es una maravilla, es un detector el que nos está enseñando Pedro, que lo que hace es una cámara de fotos con un sensor de movimiento y con un foco, los LEDs, vemos ahí arriba todos los LEDs de infrarrojos, y lo que hace es que cuando salta el sensor de movimiento, pues hace fotografía y graba vídeo, muy utilizado o especialmente diseñado para la captura de fotos de animales pues eso, en la naturaleza. Y que nosotros estamos empleando ahora para la investigación de casas porque es súper interesante, ¿no? súper útil. El hecho es muy útil ponerlo en un pasillo, te olvidas de él y luego, oye, si hay algún resultado, pues lo tienes ahí. Porque al fin y al cabo lo que buscamos es una prueba tangible, ¿no? Algo físico que podamos demostrar a los demás. Y ese cacharrete con la pantalla, como lo estáis viendo ahí un poquito ahí en pequeño, pues es genial, ¿no? Es hermético, Como esto. resiste el agua Y y luego puede lo estar que, lo que yo te 12 decía, horas. para grabar lo invisible, para ver los fantasmas que no vemos a ojo humano, pues ¿qué sería? Yo para mí lo máximo, ¿no? En esto sería una cámara FLIR, una cámara termográfica, cámaras que captan el rango de calor. Pero no significa que el fantasma evidentemente tenga calor porque esté vivo, sino porque se basa en el espectro infrarrojo. Entonces, Claro. estas cámaras, como tienen ese espectro infrarrojo grandísimo, o sea, totalmente Tienen abierto, es lo una que captan, apertura mayor de eso visión. es. Es muy conocido de que esos fantasmas, llamémosles fantasmas, se manifiestan en rangos normalmente que no vemos. ¿Cuál sería? El ultravioleta, o en este caso por el infrarrojo. En este caso, la cámara termográfica sería una grandísima herramienta que, bueno, por desgracia, pues no al alcance de muchas personas porque siguen siendo muy caras, aunque han bajado de precio, siguen siendo muy caras. Yo, ¿qué estás enseñando, Pedro, ahí el Lincoln? ¿Esto qué es? ¿Un Estoy libro? enseñando mi libro, mi cuaderno de campo. Que yo No tengo el mío te aquí, ¿eh? Mira olvides. que A yo ver, a sabía ver, que lo iba a traer el tuyo. a ver el tuyo. Ahí estás, ahí estás. Mira, también todo lleno de... De También, anotaciones, dibujitos. anotación. Bueno, dibujitos también. Tengo aquí el chip. Tengo cuando fuimos a investigar a Belmez. Es que También. además, esto ahora que la... Mira, Belchite. A ¿Se ver, ve a ver, por a ver. ahí? A ver, Ah, qué ¿lo veis? bonito, qué bonito. Es que además Copérnico tiene una especie de pauta ya heredada genéticamente Bueno, eso es. de dibujo, sobre todo porque el padre de Copérnico es un gran dibujante. Joder, qué El bien, lo has C3, ¿eh? El dibujado. micro para grabar. De Beringer, vamos. Yo Sí, tengo aquí sí. uno de Samsung que es un poco una castañita, pero bueno, Bueno, tengo es también un similar, ¿eh? C1 de Beringer Pero ahí. qué importante y qué bonito no hacerlo como en la vieja escuela. Mira, a Pero ver si por reconoces supuesto este que sí. sitio. Sí, sí. A ver, Belmez, la puerta de la ¿Verdad? casa de las caras, de La las casita, casas. ¿eh? Bueno, pues eso, Oye, yo quería puntualizar que a mí me gusta, siempre he seguido mucho, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, Harry Price, lo conoces, ¿no? Del ámbito del misterio, era un gran investigador para mí, que estudió fantástico. el fenómeno de la rectoría de Borley. Es un caso de casa encantada por excelencia, en la Típico. cual dicen que se aparecían letras, o sea, letreros, frases escritas en sangre en las paredes y que al final incluso, Para sismogénesis, sí, todo. sí, hubo un vaticinio en esos escritos que decían que la casa sería presa del fuego y así fue, ¿no? Pero bueno, Harry Price era ese tipo de investigador que llegaba al lugar y dormía en la casa, se Es que quedaba a es lo dormir que hay que allí. hacer. Yo Y yo, recomiendo, en medida de lo posible, lo he hecho, ¿no? En donde he podido, porque sabes que muchos háblame, sitios no se puede háblame, tampoco. háblame de ese caso, háblame de ese caso. El que estás pensando. ¿Cuál? Bueno, el que estás pensando, ¿dónde has dormido? Uy. En una habitación encantada. Bueno, es que por suerte he estado en varios lugares, en sitios privados, y ahora no. Yo creo que vamos a la 510, me imagino, que para mí Correcto. fue muy importante, uno de los sitios que más me han impactado, la verdad, y precisamente fui sin ningún tipo de expectativa. Estamos Cuando hablando del Hotel Corona de Aragón, Sí, el aquí en antiguo España, Corona en de Aragón. Zaragoza, el antiguo Corona de Aragón, hoy en día el Hotel Meliá, el cual la 510 es un sitio donde se dice que se han aparecido fantasmas, cambios de temperatura, los pomos incluso arden, que te tocan manos invisibles, una serie de cosas terribles, ¿no? Bueno, muy impactantes en esa habitación que falleció una familia
2 niñas y los padres, ¿no? Pero bueno, Un terrible incendio que sí, allí tuvieron brevemente es un incendio donde 70 mueren personas. 80 y tantas personas, Muchas. pero que es aproximadamente, aún hoy en día no se sabe muy bien cuántas personas fallecieron y cuántas no, es algo bastante raro, pero bueno, eso sería otro tema. Y el caso es que este hotel, una planta, la planta donde está la 510, pues parece que tiene cierta actividad. Y allí tuve el privilegio, el placer de ir y pasar 2 noches, porque bueno, no daba la cosa para más. Es una suite junior y la verdad que hospedarse allí pues no es precisamente barato. Y era eso, yo emulaba perfectamente, ¿no? Recordaba con todo el cariño y con toda la pasión esas vivencias de Harry Price cuando se quedaba en la rectoría de Burley, cuando te quedas en el lugar. No es lo mismo que vayas a un sitio y bueno, y vas un rato, 1, 2, 3 o 5 horas y luego te vas, sino que aquí con los archivos en la mano, sabiendo lo que había pasado, mirando las fotos de archivo, mirando los vídeos de archivo de cómo se suicidaba la gente desde las ventanas, ¿Cómo llegas se a cuidaba? esa habitación que está empapelada como queriendo tapar parte de su pasado, ¿no? Como que todo se ha colocado, como intentando ocultar lo que allí ocurrió y que tú eres consciente de ello y te quedas allí. Y bueno, por supuesto que está esa influencia, como tú decías en un principio, por supuestísimo, ¿no? Por supuesto. Otra cosa es que uno tenga miedo, no, pero sí que lo puedes palpar. Pero Y es cierto. normalmente cuando vas a una casa, lo digo porque ocurre y bien lo sabrás, cuando vas a uno de estos lugares, quizás esperas encontrarte más cosas, pero que luego, bueno, pues te das cuenta de que a lo mejor esas pequeñas cosas que ocurren, digo, cosas como anécdotas que se pueden caracterizar como paranormales, son lo que nos da fuerza a los investigadores para poder seguir, porque dices, bueno, es poco, sí, pero es una prueba, es una pincelada de que posiblemente algo exista, algo que se esté manifestando delante de mí, ¿no? Existen estas cosas. Estamos a puntito ya de entrar en la sección de preguntas, así que decir a todos que vayan preparando esas preguntas. La palabra pregunta, 2 puntos y bueno, ya luego la pregunta que quieran realizar a nuestro invitado, que quieran plantear hoy aquí sobre el tema de las casas encantadas, que sé que algunos, hay muchos investigadores que nos están viendo hoy, ya lo sé, y bueno, pues de alguna manera son cosas que nos asaltan, ¿no? Me gustaría hacerte, antes de pasar al apartado de preguntas, muy brevemente, ¿hay algún caso que te haya pasado algo verdaderamente raro que digas, "Jo, bueno, sí, hemos ido contando algunos, pero ¿guardas alguno con especial cariño? Bueno, especialmente de los últimos años sí que podría meter ahí en esa cajita, en esa pequeña caja de casos extraños, la 510, porque aunque no se vio en cámara, porque bueno, hice un vídeo, hice 2 vídeos de cada noche, un vídeo cada noche, que Están en tu canal Copérnico están en mi García. canal. En mi canal de YouTube lo pueden ver, ¿no? La 510 y hay 2 días. La primera noche sí que no pasó gran cosa y yo tal cual lo cuento, es como una especie de videoblog, pero la segunda noche fue muy distinta. Con ello quiero decir que estaba colocando las cámaras, hasta 4 cámaras grabando sincronizadas y en un momento dado yo vi como en la cortina de esa ventana donde algunas personas han dicho que allí se ha manifestado un fantasma, donde han visto un señor intentando abrir la ventana. Yo vi cómo se hinchaba, yo lo vi, no lo puedo demostrar, no, en la grabación se ve cómo se quedó abultada la cortina. Era una doble cortina, una de lona y una de tela, y yo estaba colocando una pequeña camarita tipo Pro en una de las mesas, y bueno, la cortina empezó a hincharse y yo te quedas un desconcierto absoluto, ¿no? Porque no sabía qué estaba ocurriendo. Las ventanas están cerradas a cal y Las canto. ventanas del 510 es una cosa de lo que fui nada más entrar a mirar y están Claro. totalmente selladas, porque intentando, pues eso, evitar ese recuerdo del pasado donde mucha gente, no lo olvidemos, se suicidó, entre comillas, huyendo del fuego, pues huyendo de la catástrofe, para no quemarse, se tiraban por las ventanas a la calle. Desde Entonces, esa todas las habitación. ventanas, todas, ninguna ventana del Hotel Meliá de Zaragoza se puede abrir. Abrir. Entonces es imposible dar a la calle, tiene un cristal muy gordo. Y yo tenía además, que en el vídeo se ve,
el aire acondicionado apagado para precisamente lo que decíamos, intentar captar algún descenso de temperatura o algo, que era lo que se decía. Entonces estaba bien de temperatura y no lo activé. Y allí no había ningún tipo de aire como para aquello. Aquello se hinchó, se quedó parado, yo cogí la cámara, me acerqué y no vi nada, ¿no? Eso, entre otras cosas, grabaciones que se obtuvieron. El tapón de la cisterna del baño salió solo de donde estaba. Eso está grabado, se quedó allí. Un compañero mío que venía, mi buen amigo Jesús, de allí a Zaragoza, que vino algunos ratos para ayudarme a grabar, lo vio, fue testigo, fue él y yo testigos de esto que había pasado. Junto a mí contrasté esta opinión con Javier Pérez Campos, también, que lo hemos visto en Cuarto Milenio. Él también pasó un par de noches y le pasó también lo mismo sin saberlo, ¿no? Que nos iba a pasar aquello. Algo totalmente extraño. Fuera de eso también, pues en alguna otra investigación, en una casa, un caserío abandonado, una masía cercana aquí al COI, he llegado a escuchar pasos que se acercan a mí en mitad de la nada, en un sitio de campo con plena visibilidad, y sentirme amenazado. O sea, esto me ha pasado, no lo he podido grabar porque estábamos haciendo una pausa en ese momento, cuando paras y tal. Bueno, sería una historia larga, ¿no? Pero sí que empecé a escuchar como unos pasos amenazantes, unos pasos que venían entre la hierba, acercándose, yo apuntando con las linternas, con las potentes linternas, no viendo absolutamente nada. Y aquello es que yo lo escuché, yo y dos personas más que estaban conmigo también lo escucharon. Yo tuve que retroceder 3 pasos sobre mi posición y aquello desapareció, ¿no? Es una de las cosas en las cuales yo me he sentido amenazado a día de hoy. En otros lugares puedes notar cosas y quizá te mueve más la ilusión, o no sé, ¿no? Cómo definir esa sensación, porque es un tanto inefable, ¿no? Con lo que estamos viviendo en esos sitios que no sabes si es miedo, nervio o no sabes lo que es, ¿no? Cuando ocurre algo y quieres averiguarlo, y quizá luego te das cuenta de que lo que has vivido es extraño porque no tiene explicación. Yo para mí eso, guardo esas entre otras tantas que también fuera de investigaciones pues he vivido fenomenología para mí extraña, ¿no? Y bueno, la misión mía, o por lo menos lo que yo intento, es hacer llegar a todas esas personas que no van a las investigaciones, no pueden, no den acceso, les da miedo, que también es súper respetable, pues a través de los vídeos que hago en YouTube, por ejemplo, pues acercar a todos aquellos apasionados del mundo del misterio, pues intentar hacer pruebas lo más tangibles posibles, ¿no? Para que la persona al final tenga su opinión, pero en base a pruebas que se puedan captar en un lugar. Esto es indudable. Además, ocurre una cosa, y es que cuando menos te lo esperas es cuando salta la liebre, ¿no? Y a los investigadores de lo paranormal nos pasa esto. Vamos a entrar dentro de esa sección de preguntas que, bueno, que todos tienen ahí. Estáis todavía a tiempo de hacerlo. Vamos a dar paso a estas preguntas a nuestro invitado Copérnico García, que está hoy aquí con nosotros en Déjame Entrar. Y os recuerdo el correo electrónico para ponernos en contacto con el programa, déjameentrar@mindalia.com. Déjame entrar @mindalia.com, y las preguntas podéis hacerlas, bueno, pues aquí en el chat, pregunta y en mayúscula, y lo que tengáis que preguntarnos. Adelante con estas preguntas. Bueno, también hay que tener en cuenta, Pedro, que como hay desde el directo hasta la emisión hay un pequeño delay, ¿no?, de tiempo. Bueno, pues vamos a ver aquí la cantidad de preguntas que hay. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo me voy a hacer aquí un poco estoy aquí recortándome la chuleta porque es que si no, no me cabe todo. Pero bueno. Pedro, me he metido yo, no sabía que teníamos ahí cabecera para las preguntas. Estaba tenemos cabecera. Hablando. Claro que sí. Muy bien, no pasa nada. Bueno, vamos a ver. Desde España, ante todo ya, pues saludo a todos los países que nos están viendo, que nos están viendo en tiempo real. A ver, para Pedro, tú eres un maestro y me gustaría saber qué diferencia hay entre casa encantada y poltergeist, y si una familia que esté en crisis colectiva puede activar sucesos extraños. Bueno,
Desde mi punto de vista, te respondo y ahora pasamos a quien nos responda al Copérnico. Para mí una casa encantada pues es evidentemente una casa donde, como bien se ha dicho en el programa, ocurren una serie de fenómenos que están contemplados dentro de lo que es el cuadro de parapsicología en general. Una casa encantada es una, como decía la película Rose Red o el diario secreto de Helen Rimbowen, que os la recomiendo. A mí me encantó. Para mí es una película que con mi querido amigo Luis Mariano Fernández la he visto multitud de veces en muchos viajes de misterio que hemos hecho juntos. Pues el diario secreto de Helen Rimbowen o Rose Red, donde se dice que una casa encantada es una casa que tiene vida propia. Y ahí es cuando empieza un poco el miedo, ¿no? En esa casa encantada, bueno, pues está ahí. Una casa encantada tiene como esa vida propia y todos estos detalles que hemos visto. Un poltergeist es uno de los fenómenos que ocurren en esa casa encantada. Como bien ha dicho Copérnico, tenemos el poltergeist por infestación, poltergeist psíquico. El poltergeist psíquico se puede estudiar aproximadamente el 90% de los casos. Y el poltergeist por infestación es un pequeño porcentaje de casos donde realmente te dice que una casa de verdad está encantada, ¿no? Es muy difícil llegar a ello, pero así es. Una crisis colectiva, por supuesto. Estamos hablando de fenómenos paranormales y los fenómenos paranormales generan o se potencian por estados alterados de la mente. Y esos estados alterados de la mente son los que detonan ese fenómeno paranormal, que es lo característico de una casa encantada. Copérnico, no sé si tú tienes alguna cuestión. Bueno, yo creo que puntualizaría, ¿no? Para centrarnos un poco más en lo que dice nuestro amigo, es que el fenómeno poltergeist va ligado a la persona y la casa encantada es, vamos, es como si fuera otra persona. Es decir, la casa está encantada, vaya quien vaya, pero un poltergeist puede llevarlo la persona consigo. Es decir, esa persona que por algún motivo, como decíamos en un inicio, produce o genera o es el detonante de un poltergeist, si cambia de domicilio va a ir consigo ese poltergeist, es muy probable. En cambio, la casa encantada como casa encantada es un lugar en la cual, pues bueno, ocurren cosas independientemente de quién pase por ahí. Pueden pasar familias y cada uno a lo mejor puede tener un tipo de vivencia diferente. Pero yo creo que sería la gran diferencia. Claro, claro. Bueno, gracias, Payito, por esa pregunta sumamente interesante. María Luz, desde Venezuela, nos dice que te mueven el colchón de tu cama y a veces no puedas dormir. ¿Qué conclusión se puede sacar? Que te mueven el colchón de tu cama y que te despiertan, que a veces no puedas dormir. Yo creo que por la forma en la que lo está preguntando, no le ha ocurrido solo una vez, sino que le ha ocurrido varias. ¿Qué puede ser esto, Copper? Pues la verdad a mí me está recordando un caso de una masía en la cual yo estuve con mi padre hace muchos años. Tuvimos un lugar que le dejaron a mi padre para pintar allí y demás, y un sitio muy tranquilo, aquí cerquita en Agres. Y allí pasaba algo con una cama que yo no lo llegué a ver nunca en directo físicamente, pero sabes que estas casas tan antiguas tienen el suelo este rojo como de cerámica, ¿no? De barro, por así decirlo. Y era una cama de hierro muy pesada y sí que con mi padre, cuando yo me venía los fines de semana aquí al COI y cuando volvía el lunes algunas veces me decía, oye, mira lo de la cama. Y es que resulta que en el suelo se marcaba pues como 10 centímetros, quizá algo menos, las rayas de que aquello se había movido solo. Se había movido. Mi padre normalmente se quedaba solo en esta masía y no había nadie más y mi padre no me estaba contando nada porque además es un lugar que también daría para mucho. Hemos vivido allí mucha fenomenología, ¿no? Y me recuerda nada más, ahora sí a priori, esto, ¿no? El tema de la cama. A mí, desde luego, sería una cosa a investigar muy profundamente porque, fijaros, ¿no? Da bastante miedo que donde va uno a dormir pueda tener algún tipo de influencia extraña, ¿no? Y como que es como muy perturbador que donde uno va a conciliar el sueño, a quedarse como más pues desprotegido por estar durmiendo, haya algún tipo de entidad que lo pueda mover. Habría que ver, ¿no? Qué es lo que ocurre en esa cama, si es la cama, si no, desde luego, a priori, pinta bastante extraño. Extraño. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Genaro Mendoza Prieto, desde Venezuela.
Dice así: tengo recuerdos desde los 8 años haber visto gente y animales raros con ropas extrañas. Me movía en la cama. Fíjate, me movía en la cama. Me quitaban la cobija, me rasgaban la piel de las piernas, me soplaban las orejas. Esto es un caso curioso que ocurre. Me llamaban, es decir, le llamaban por su nombre. ¿Es normal no sentir miedo por ver gente y cosas que no existen en un plano físico? No, no, bueno, no es para nada fuera de lo normal. Yo me he topado con muchas personas que no van de medium o que tienen esa, diríamos, actitud pública como de medium y ven a personas. Hay algunos y algunas que lo pasan mal y otras personas que lo contemplan con cierta naturalidad. Yo, desde luego, a mí, en este caso que nos dice, y como tú bien comentas, Pedro, lo de que te soplen el aire en la En la nuca, oreja. en el oído, en el oído y tal, es bastante Es conocido muy típico. y la verdad que a mí a priori sí que me daría que pensar que estamos hablando o bien de un lugar en el cual hay una actividad bastante potente o bien que esta persona también está bajo la influencia de algo. Esto es para mí a priori, ¿no? Así, sobre la mesa, sin haber estudiado el fenómeno en sí, habría que ver. También no podemos descartar también los casos en los cuales vemos algo estando dormidos, el fenómeno que se llama la parálisis del sueño, los cuales tenemos pues un tipo de alucinaciones Un hipnagógicas tipo o de parálisis. hipnopómpicas, es Así es. algo que no ocurre nada, le pasa a muchísima gente. Me he topado con muchas personas que dicen haber tenido este tipo de visiones en la cama. Entonces, eso es lo primero a descartar, si son alucinaciones naturales, hipnagógicas o hipnopómpicas que se contemplan médicamente o bien estaríamos hablando de algo, ¿no? Pues aquí a lo mejor habría que poner una cámara toda la noche grabando a esta persona para ver si hay algún episodio pues de que pueda ser noctámbulo o cualquier cosa que pudiéramos observar extraña. En el caso en que no, pues podemos estar hablando perfectamente de una casa encantada o yo para mí incluso algo un poco maligno, ¿no? Este tipo de acoso, entre comillas, en la cama, yo los casos que conozco no son muy positivos. Habría que tener cuidado. Habría que tener cuidado. Bueno, yo creo que prácticamente Genaro lo que puntualizaba era si era normal, ¿no? Desde mi punto de vista hay una pequeña puntualización, una pinceladita. Quizá lo que le pase a Genaro es que tenga algo de videncia, es decir, que tenga una facultad psíquica Exacto, sí puede ser. capaz de poder ver este tipo de cosas, pero Y de como ahí que lo afronte con esa naturalidad, ¿no? Yo creo. efectivamente, que lo está viviendo, ¿no? Ujú. Bueno, por otro lado, nos pregunta Sergio desde España: ¿es posible que la mediunidad desbocada de algunos de los inquilinos, fíjate, estado alterado de conciencia, eh, mediunidad desbocada de algunos de los inquilinos de las llamadas casas embrujadas pueda ser el desencadenante de este tipo de fenómenos? Sí, yo creo que totalmente sí, vamos, rotundamente sí. Que hay personas que tienen capacidades que lo desconocen, no lo han explotado y ocurre esto, ¿no? Como decíamos antes, podría ser bien el fruto de un poltergeist en un lugar o de cualquier otra entrada a una entidad o cualquier otra cosa, lo que lo hemos hablado ya en algunas Muchas partes veces. del programa. Y yo Estados pienso que alterados de sí, conciencia. totalmente, totalmente, que sería un detonante muy importante a tener en cuenta, sí. Bueno, Alejandra González, desde Argentina, nos pregunta: entré a una casa embrujada por magia negra y al salir de allí sentí un ente que se pegó a mí. ¿Qué recaudos puedo tomar para evitar esto? Eh, ¿Les ha pasado a algunos? Bueno, les ha pasado, nos ha pasado. Yo he de decir ante esto, Alejandra, que cuando nosotros nacemos, yo creo, mi opinión, ¿no? Ahora Copérnico puntualizará: cuando nosotros nacemos tenemos una especie de protección. Esa protección, que algunos llaman como ángel de la guarda, es lo que nos guarda, ¿no? Y cuando el vaso está lleno de agua, en este caso un bote, que no se ve a la publi, aquí, cuando está lleno no cabe otra cosa. Es la única forma de poder entenderlo, ¿no? Eh, pero en ocasiones, puede llegar a producirse eh, que parte de esa energía no esté completa, y es ahí cuando se producen ese tipo de eh, incorporaciones, llamémosle posesiones o demás. ¿Qué piensas tú, Copper?
Yo pienso por lo que sé del tema de las posesiones y mirándolo desde un punto de vista, pues por así decirlo, católico. Yo he seguido mucho los trabajos de Fortea porque tuve un caso Buen que me amigo, ¿eh? impactó Le mucho. enviamos un saludo. Tuve un caso en Valencia del que ahora es un buen amigo, el cual, pues, bueno, había una especie de interacción con algo maligno, ¿no? Por lo que él contaba y demás. Y bueno, en este caso en concreto, no es que precisamente él tuviera algún tipo, no sé cómo explicarlo, ¿no? De sensibilidad, sino aquí en este caso fue a través de una invocación casi involuntaria que hizo esta persona. Pero en otros casos sí que vemos que hay personas un tanto sensibles o susceptibles de que puedan sufrir este tipo de efecto, pues llamémosle demoníaco, porque supuestamente es la causa, ¿no? de la posesión. Incluso el padre Fortea habla, ¿no? de tener ese espíritu fuerte, esa convicción, la mente fuerte para hacer frente a esa, o sea, tener Por supuesto. protección mental. Y es algo también que hemos hablado muchas veces en tema de los amuletos y todo, que la primera barrera, como tú un poco estabas contando, somos nosotros, es la mente, nuestro espíritu, es lo que nos va a hacer un poco que cortemos o demos pie a que algún tipo de entidad pueda, pues de algún modo, pues manifestarse, ¿no? Según la demonología, empiezan con cierto tipo de manipulación, como es la manipulación o influencia mental. Sería Ujú. la que los demonios, y puntualizo siempre desde un punto de vista demonológico, esos demonios empiezan a manipularnos la mente, intentando que hagamos ciertas cosas y demás. Entonces esto, pues mentalmente, si uno tiene una mentalidad fuerte, pues se podría o sería la primera barrera a tener en cuenta para evitar este tipo de influencia maligna. Yo creo que lo resumiría con eso. Muy bien, muy bien. Además, totalmente de acuerdo. Jorge Aarón nos pregunta desde España. ¿Puede que el tiempo haya hecho mella en Aguas de Busot? Se nota que es Alicante porque además Aguas de Busot nada más que lo conoce la gente Claro. que ha estado. Y por eso, Aarón, muy buenas noches. Y que por eso cada vez que haya menos fenomenología. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se van con el tiempo? Yo ahí también tengo una pequeña cosita que decir. Primero responde tú y luego yo Vale, hago pues aquí no sé si un coincidimos, argumento. pero yo, en mi opinión, rotundamente pienso que sí, que con el tiempo todo fenómeno, sobre todo cuando son fenómenos muy intensos, si no hay algo que retroalimente esa fenomenología en una casa, por ejemplo, ese fenómeno tiende tal vez a, bueno, a irse, a Extinguirse. trascender hacia otro plano, ¿no? Porque al fin y al cabo, es lo que hablábamos del tema de las energías, es que en un plano terrenal como el nuestro, ese tipo de fenómeno obedece a nuestras leyes físicas, a lo que conocemos, ¿no? científicamente. Entonces se necesita una serie de energía. Parece ser, y a las pruebas me remito como casos como el Duende de Zaragoza, la casa de Tócame Roque, ¿no? Casas o lugares muy conocidos, muy encantados, en los cuales ha sucedido cierta actividad y que luego con el tiempo han ido desapareciendo. Yo he investigado también algún caso, aquí por ejemplo en Alcoy, una casa donde había una actividad alucinante. Los aparatos salían volando, literalmente los enchufes de las paredes, era algo que fue brutal. Aquello duró poco tiempo. No tuvo ninguna explicación para nada lógica, fue un caso súper extraño y que sí que yo vaticiné a los propietarios que desde luego, tal como aquello había venido, se iría con relativa presteza, por así decirlo, porque era muy intenso y aquello necesitaba mucha energía, ¿no? Para que Mucha energía. sea lo que se estaba manifestando, pues eso iba a acabar trascendiendo. Y prueba de ello también es que pues hay ciertos lugares, o por ejemplo en el caso de las psicofonías, que a lo mejor tampoco captamos, que diría yo, por exagerarlo, a un neolítico hablando, ¿no? Todo tiene una trascendencia, el mundo psicofónico y para mí también el de las casas, sin duda, en un lugar, ya sea Pretoria de Agua de Busot o el Palacio de Linares en Madrid, pues que con el tiempo, si no hay algo que alimenta ese canal que une esos dos mundos, ¿no? Parece que aquello pues se va debilitando o simplemente trasciende a otra parte. Eso es Esto, mi opinión. que acabas de decir es sumamente importante. De hecho, fue una de las pautas que en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas
tuvimos para estudiar un caso, y lo hemos hablado mil veces, que es el caso de las caras de Belmez. En el año 2002, el proyecto Génesis se hizo precisamente por eso, porque las caras, pese a que María Gómez Cámara, que era la dueña de la Casa de las Caras, estaba allí, de algún modo el fenómeno estaba sufriendo una serie de colapsos. Y esos colapsos nos dimos cuenta y lo demostramos, estudiándolo de una forma muy puntual, que en determinadas ocasiones esos fenómenos que ocurren llegan a descargarse, ¿no? Y efectivamente, el estado alterado de conciencia de la propia María Gómez Cámara era lo que servía de fenómeno catalizador. Por ello, tuvimos que realizar el proyecto Génesis del año 2002, que fue precisamente para atraer un gran número de personas y que con su psique, hablamos de telergia, psicorragia, pudiese alimentar el fenómeno. Porque los fenómenos paranormales, también necesitan ser alimentados. Pero bueno, era mi simple... Estoy de acuerdo, sí. Payito nos pregunta de nuevo desde Zaragoza, España. Hombre, calle Ramón Gotor, número 1, ¿no? Creo que era número 1, Duende de Zaragoza, uno de los casos más impresionantes del misterio. Y nos dice, hablando sobre Belmez, os quería preguntar, qué casualidad, no la he leído antes, pero bueno, hablando sobre Belmez, os quería preguntar a los dos vuestro punto de vista actual de la segunda casa natal de María Gómez Cámara. ¿Qué ocurre hoy en día? Primero tú y luego yo. Bueno, puntualizar que Payito es un gran seguidor tuyo, Pedro, ¿eh? Yo lo conozco. Hace mucho tiempo que me va siguiendo por las redes y es un gran seguidor tuyo que además tiene pendiente que le firmes un libro. Yo ahí lo dejo. Bueno. Se llama Dani, Yo desde encantado, Zaragoza. Payito. Yo le mando un abrazote desde aquí y eso queda pendiente. Otro para él. Pues, a ver, que me he ido. ¿Qué era la pregunta? Sí, ¿qué opinamos sobre la segunda casa de Belmez? Bueno, sí, lo de la segunda casa. Bueno, yo dice a día de hoy, pues yo a día de hoy, la última vez fue cuando fui yo contigo, Pedro, entonces a día de hoy, ¿qué puede pasar? No lo sé, decir algo sería aventurarme a algo que totalmente desconozco y precisamente a colación de lo que estamos diciendo, Totalmente. podría a lo mejor no pasar nada porque el fenómeno se ha desactivado, ha trascendido, no hay energía o simplemente, pues eso, ha desaparecido o quizá vayamos y ocurra algo. Algo más fuerte de lo que había Eso ocurrido. ya, Pedro, te animo para que volvamos, ahí lo dejo. No, bueno, y vamos a volver, ya te lo vaticino que vamos a volver y dentro de muy poquito. Pero bueno, desde mi punto de vista, Payito, yo te digo que he vivido muchas cosas desde el año 2004, 27 de septiembre del año 2004. Yo he visto aparecer allí caras impresionantes. Hablo de teleplastias, no las caras de Belmez, porque las caras de Belmez son las caras que ocurren en la calle María Rodríguez, esa era la alcaldesa, que un saludo desde aquí. María Gómez, número 5, esa es la casa de las caras. La calle Cervantes, número 7, alberga la casa donde nació María Gómez Cámara, que tampoco está exenta de fenómenos paranormales. Y estos fenómenos se detonan. Y bueno, yo allí junto con mis compañeros, junto con Copérnico, con muchos otros colegas, hemos podido ser testigos de fenómenos impresionantes. Y a mí sí, cada vez que me preguntan dónde he pasado miedo, pues sí, aquí he pasado miedo en esa casa, porque han ocurrido cosas, me han ocurrido cosas, ha ocurrido cosas a todo el mundo que yo he visto bastante escéptico, y no podemos eludir el hecho de pasar una noche allí y estar correteando de un lado para otro. Yo he pasado muchas noches allí. Y recuerdo un buen amigo, voy a obviar su nombre, además es una persona muy querida y colega de la SEIP, que tenía el gusto de pasar la noche sola allí para ver si se manifestaba algo. Y efectivamente salió horrorizado. Yo he estado solo en esa casa y en esa casa ocurren cosas. ¿Podríamos decir que es una casa encantada? Sí, lo ha sido. A día de hoy
opino exactamente igual que Copérnico. Necesitaría poder estar allí para investigar, necesitaría verlo. Las cosas han cambiado mucho a nivel de investigación. Los fenómenos cambian, varían el nexo de unión con los propios investigadores, y no olvidemos que los investigadores catalizan a veces este tipo de fenomenologías, ¿no? Y así es como realmente podemos decir que una casa está encantada o que se producen determinados fenómenos. A día de hoy lo desconozco, porque hace mucho tiempo que no he estado investigando allí. Y bueno, pues sé que hay una serie de posibles teleplastias que están allí, que bueno, cada uno que las vea, que saque sus propias conclusiones, que vaya a la Casa de las Caras, que vea las originales y luego que saque sus propias conclusiones. Lo que sí he de decir es que las primeras caras que aparecieron en esa casa, lo digo aquí y lo defenderé siempre, hasta que, bueno, aquello empezó a salirse un poco de madre porque entraba mucha gente, las primeras estuvieron controladas. Y durante varios meses, bastantes meses, esas teleplastias salían incluso delante de los propios cámaras de televisión. Y así muchas veces se ha llegado a decir, ¿no? Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Vamos a pasar a la siguiente, si no, no terminamos nunca. Yo me enrollo y no paramos. Copper. Onyx Babe dice un comentario. En mi casa vi una mujer cuando tenía 12 años. Resulta que bajo de mi casa hace muchos años había un tanatorio. Han pasado cosas extrañas y yo creo que puede quedar aquí algo de energías. He intentado limpiarlas. ¿Qué opinas de esto, Copper? Pues que es complicado, ¿no? En este caso, ¿cuántas personas hay también que a lo mejor no teniendo ninguna capacidad mediúmica nos topamos? Yo me topo con casos de testimonios de que han tenido una visión fantasmal de alguien, claramente, y no lo han vuelto a tener nunca más, ¿no? Yo creo que forma parte de esa esencia de puramente del misterio. Una persona que no ha visto nunca nada, no ha presenciado, de golpe un día se encuentra con lo imposible, con una mujer, como en este caso a lo mejor, pues en su casa, en el pasillo, en la habitación, y lo ve y se mira y es una cosa pues un poco efímera, donde, bueno, se va de allí y ya está. ¿Cuál sería la causa? ¿Es quizá ese tanatorio, el detonante en este lugar? Pues perfectamente por lo que hablábamos de que, fijaros, ¿no? Un tanatorio, un lugar muy intenso mentalmente, de sentimientos, de mucha fuerza. Pues es muy fácil que eso en un momento determinado se hayan juntado ciertos elementos, ciertos requisitos, y en ese momento haya aparecido allí una mujer. Quizá no interactuó, no lo sabemos, fue como, pues eso, como una estampa del pasado, como un fragmento de una película que esa mujer, pues, ¿por qué estaba allí? No lo sabemos, ¿no? Y tampoco indica ni que la casa esté encantada, ni que él sea medium, sino que se han reunido los ingredientes necesarios Para que para se que, produzca el para efecto. que pasara, ¿no? Y yo creo que, fíjate, ha dado en el clavo, ¿no? Tiene de cerca un tanatorio que es un lugar, pues que todos sabemos, muy fuerte en emociones y bueno, con pérdidas, ¿no? Quizá no tenga nada que ver, en mi opinión, que fuera alguien que estuviera en el tanatorio, es decir, una persona fallecida, sino que ese cúmulo energético, psicológico, psíquico de estados alterados de conciencia haya producido que por un momento pues haya habido una aparición allí que vete tú a saber de dónde podría provenir, ¿no? Eso Yo sería voy a, complicado de saber. yo voy a recordar una película que es la película Poltergeist, donde, bueno, pues evidentemente clásica película, donde se hace una casa, se construye una casa, una urbanización sobre un cementerio indio, ¿no? Y aquello es tremendo, ¿no? Bueno, pues más o menos. De hecho, fue una de las primeras hipótesis, volvemos a ver el mes de la moralidad, que yo establecí en el año 1994 sobre la posibilidad de que en Belmez de la Moraleda ocurriesen estos fenómenos a consecuencia de dos cementerios que había justamente debajo, uno del siglo XVIII y otro del siglo XII. Pasamos a la siguiente pregunta, Copper. Antes, saludar a todos los países que nos están viendo, España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Venezuela y algunos otros que, bueno, pues que están aquí y que, bueno, que encantadísimos de que estéis en Déjame Entrar, que nada, que es vuestro programa de misterio, de salud, de conciencia, de pensamiento positivo que Mindalia Televisión nos está ofreciendo, ¿no? Tina Gres nos pregunta desde Venezuela, ¿podemos captar imágenes espectrales, oír voces?
¿cómo averiguamos qué se trata, de qué se trata en caso de no reconocerlas? A ver, es complicado, ¿no? ¿Cómo sabemos reconocerlas como extraña o reconocer la causa, digamos, espiritual? Esto sería complicado, ¿no? ¿Cómo Podemos, captarlos? dice, podemos, te repito la pregunta, podemos captar imágenes espectrales, oír voces. ¿Cómo averiguamos de qué se trata en caso de no reconocerlas? Hay que Vale, vale. investigar. Ah, vale, vale, ya creo que sí, me imagino que ya sé por dónde. En el caso de reconocer que no sea una voz de alguien conocido, ¿no? Por Exacto. ejemplo, me imagino. Ahora sí. Pues como decíamos antes, por supuesto, es totalmente posible y, vamos, más que posible, ¿no? Poder captar una imagen de algo paranormal. Antes lo decíamos un poco en la mini sección que hemos hecho técnica sobre la investigación, utilizando pues diversos tipos de cámaras. Se puede captar un fantasma, por así decirlo, con una cámara convencional, con una cámara del móvil. Pues sí, es posible. ¿Que hay cámaras que pueden captarlo mejor? Desde luego, como yo decía antes y como comentábamos antes, con cámaras termográficas. Son esas cámaras que registran el espectro infrarrojo que se usan para la temperatura, pero que en este caso sería más fácil obtener una imagen espectral de algo que no viésemos. Si es algo que estamos viendo físicamente, una luz, una luminaria, una luminescencia en un determinado lugar, vamos a poder Claro, fotografiarlo perfectamente. Incluso, bueno, en cámaras antiguas, por aquello de las de carrete, que hay gente que habla, ¿no? La fotografía analógica, pues también, porque no hay que olvidar que hoy en día las cámaras fotográficas, nuestro teléfono móvil lleva un filtro infrarrojo. Entonces, si nos apoyamos en la teoría de que hay ciertas imágenes o ciertos espectros que se ven en ese espectro luminoso de color del infrarrojo, si tenemos un filtro no lo vamos a ver. claro. Es por ello que se utilizan cámaras de visión nocturna, Especialmente, porque anulan ese filtro, normalmente que también en muchos casos es un filtro digital, y nos anulan ese filtro y por eso podríamos ver, de ahí lo de las cámaras nocturnas, ¿no? Que no lo habíamos mencionado. ¿Por qué night shoot, ¿no? ¿Por qué visión nocturna? Pues precisamente porque anulan el filtro electrónico, ese pasabajos que tiene de luz, exacto, como Pedro está enseñando ahí, y entonces anularíamos ese filtro y pues sería más fácil, ¿no? Porque podemos captar algo que no vemos. Si es un fantasma, por así decirlo, o algo que podemos ver, pues con cualquier formato lo podríamos capturar. En el caso del audio, pues perfectamente. Hay que hacer grabaciones controladas. Si estamos, pues, por ejemplo, Pedro y yo en una sala estamos grabando y se ha dado el caso, a lo mejor, que hemos captado una voz de una mujer y no había nadie allí, evidentemente es una mujer de un origen desconocido. claro. ¿Qué es recomendable? Hacer un binomio. Una persona que grabe, pues por ejemplo, me pongo yo con los auriculares y Pedro está allí pues escuchando, ¿no? ¿Que ha ladrado un perro? Lo dice, un perro. O ha pasado una moto, o un coche, o Efectivamente. alguien, o un niño ha llorado. Eso es lo Es un ideal, trabajo eso es lo mejor. cooperativo. Claro, eso es lo mejor, porque si nos vemos los auriculares nosotros solos, no vamos a diferenciar si se está captando algo en tiempo real, que también es posible. Podemos oír sonidos, lo que se llaman parafonolalias o mimofonías, son sonidos que pueden ser extraños, o una voz que se genera ahora mismo aquí, pero que no necesitamos un magnetófono o una grabadora para escucharlo, Sería sino que lo una vamos a voz oír en el paranormal, ambiente. un Claro, fenómeno auditivo paranormal, claro. sería un fenómeno auditivo paranormal en tiempo real, lo escucharíamos y sería diferente a la Claro. psicofonía. Entonces, a veces nos encontramos en casos complejos de analizar una voz psicofónica o parafónica porque tampoco hay un patrón matemático, sino hay que Matemático, tener claro. mucho criterio y mucha experiencia, ¿no? Para empezar a filtrar. Y hay casos que son inequívocos en los cuales, como decía, ¿no? Si somos dos personas grabando en una grabación totalmente controlada y se inmiscuye una voz de un niño, una niña o una señora, pues bueno, que se está escuchando claramente que no hay nadie, pues es evidente que algo hemos obtenido que no pertenece a este Está mundo, claro, por así decirlo. está claro, está claro. Fátima Espinosa nos hace un comentario desde Argentina. Dice, en mi barrio, en un tiempo, vimos estos seres. Era como un ser enanito que quise seguirlo, se dio la vuelta, me miró fijo y posiblemente desapareció. ¿Hay alguna cuestión, hay alguna respuesta ante esto? Bueno, esto a mí me parece alucinante porque esto daría para un programa, ¿no? ¿Cuántas Interesantísimo. personas hay que Sobre han visto todo esta en países especie de duendes, sudamericanos, sí, ¿no? sí, Y no muchísimo. solo eso, aquí México, y en todo el mundo, ¿no? Aquí lo que llaman también fullets, ¿no? Lo que son como exacto. eso, duendecillos, gnomos.
Y es que es tremendo porque, bueno, yo no he visto nada similar, ¿no? Ni tengo constancia o alguna prueba de que esto pueda ser así, pero sí que hay numerosos testimonios y a lo largo de la historia nos remontamos eso, a las historias de duendes, de duendecillos, espíritus burlones, ¿no? Que hablan de seres pequeñitos que, sobre todo en lugares, nunca mejor dicho, en casas encantadas, en lugares, en casas donde hacen cierto tipo de travesuras. Es algo que, bueno, en Facebook, aquí en YouTube, rondan muchos vídeos, la mayoría hay que decir yo para mí que son falsos, ¿no? En los cuales vemos seres Hombre, por pequeñitos y demás, supuesto. la mayoría son falsos, pero sí apoyado estas historias, nuestros vídeos falsos, ¿en qué? Precisamente en testimonios reales de personas que han visto o han creído ver eh, unos seres de baja estatura. Aquí estaríamos hablando también de seres tal vez extraterrestres, estaríamos hablando de seres espirituales, duendes, seres preternaturales, no lo podemos saber. Es extraño, yo no tengo constancia, pero sí es cierto que hay numerosos testimonios, ¿no? Y en todas las culturas, en todos los países. En, en, eh, en el canal que yo tengo un canal por ahí que hago cosas, que pongo algunos vídeos y tal, que se llama Aventura del Misterio. Hay un vídeo que yo grabé con mi querido amigo Paco Azorín y con Elvira y con Bea y con Naraya, que estamos de investigación por Inglaterra, donde hicimos una investigación concretamente en Ancient Ram Inn, una de las posadas más encantadas del mundo. Era una antigua posada donde ahora vive un señor que yo no sé si habrá muerto ya porque estaba bastante castigado, y yo no me di cuenta, puse el vídeo y bueno, pues un compañero de la SEIP me dijo en un simposio, oye Pedro, en ese vídeo que has puesto de Ancient Ramin, ¿qué es lo que pasa por el tejado? Él decía que había como una especie de enanito, yo allí lo puse. Se llama Ancient Ram, el misterio de Ancient Ram Inn, por si queréis verlo. No tiene pérdida con que lo pongáis en YouTube, en el buscador, ya os saldrá. No lo pongáis ahora, que si no os vais y si os apuntarlo. Ancient Ram Inn, para que no os vayáis ahora, que si no, no buen rollo. Pero bueno, el caso es que por el tejado yo estaba hablando, haciendo un total, diciendo que estamos aquí en Ancient Ram Inn y tal, y aparece como un ser pasando por el tejado. Yo no lo había visto, pero claro, cuando veo aquello, digo, ostras, ¿qué narices es eso? No lo sé, pero bueno, lo dejo ahí. Vamos a pasar a la siguiente, si no lo terminamos nunca, Copérnico. Óscar Quintero pregunta, ¿cómo me puedo dar cuenta de si hay algo en mi casa? Vamos a hacerlo un poquito más breve. ¿Cómo? ¿Cómo me puedo dar cuenta si hay algo en mi casa? Es decir, analizar un poco cómo podría él saberlo. Bueno, esto es delicado porque precisamente también tengo en mi canal de YouTube tengo un vídeo sobre esto, ¿no? Creo que eran como 7 o 10 factores los cuales muchas personas utilizan para saber si conviven con un ente, ¿no? Creo que era "Convives con un ente" el título del vídeo que hice. ¿Por qué? Porque era un tanto ambiguo, ya que habían ciertos aspectos que muchas personas pueden a veces notar, ¿no? Como pensar que tenemos a alguien detrás mirándonos, como muchas cosas que sí que podríamos tener una explicación. En ese vídeo precisamente explico esto. Fuera de estos aspectos que pueden ser bastante ambiguos, pues lo primero, si uno se pregunta si tiene o no algo en casa, lo más probable, y basándonos un poco en la teoría de la navaja de Occam, es que no lo tengamos. Porque las personas que realmente conviven con el fenómeno extraño, con la causa paranormal, realmente saben que tienen algo. Hay personas que lo pasan realmente mal y es un tema serio. Hay personas que pasan miedo en su propia casa y esto es así. Y otras que en cambio no, porque pueden pensar con ciertas sutilezas. Pero yo tengo muchos casos en los que habitantes de la familia lo han pasado o lo están pasando realmente mal. Entonces, cuando una persona convive con algo que realmente podemos calificar de extraño paranormal, puede llegar a pasar eso, miedo, ¿no? Por ciertos tipos de fenomenología. Fuera de esto, si no tenemos algo totalmente tangible, golpes, apariciones o demás, pues, cosas típicas, se encienden, apagan las luces, grifos que se abren solos, los pasos en mitad de la noche. Hay infinidad de pistas que podríamos ligar al fenómeno paranormal. Fuera de esto, pues bueno, habría que hacer pues un pequeño, un estudio que dependiendo del lugar donde estemos, con el tema de las frecuencias electromagnéticas,
Podríamos utilizar los clásicos boles de agua con sal para saber si hay una cierta interacción. Que se le Bueno, absorbe. claro, es interesante, ¿no? Cómo reacciona, pero tampoco es determinante. Podemos poner un bol aquí y al día siguiente que se haya desbordado, que tenga color. Hay ciertas cosas que nos pueden dar a entender esto. Sobre todo, ¿cómo saber si una casa está encantada? Pues cuando más de una persona está conviviendo con ciertos fenómenos. Porque una persona puede tener una cierta influencia, puede tener algún grado de mediumidad, notar cosas que los demás no, notar sensaciones, estar por lo que sea, ¿no? Tener una mente un tanto abierta o sensible, está pasando por una etapa de la vida un tanto sensible. Totalmente. Pero si hay 2 o 3 miembros de la familia o personas, amigos que llegan al lugar y, oye, ven algo y el otro coincide con este tipo de cosas, yo creo que la casuística en este caso sería lo más interesante o para tener en cuenta de que realmente en la casa está pasando algo. Si Vamos, pasa, si está encantada, lo vas a saber. vamos a ser mucho más breve. Me está diciendo desde control que Vale, nos quedamos sin tiempo porque si no. vale, perfecto. Ujú. Ciudadano Multiuniversal pregunta, ¿es cierto que los espejos son portales? He tenido una experiencia con visitantes de dormitorio justo muy cerca de un espejo, como si de ahí saliesen. ¿Qué opinas, Coper? Bueno, aquí nos Brevemente. remontamos, brevemente, nos remontamos al espiritualismo, ¿no? Más clásico, al romanticismo sobre los espejos que hablan de que son portales hacia otra dimensión, al igual que mucho antes era el agua que reflejaba y era un nexo entre lo espiritual y lo terrenal, puertas que pasan de un lado al otro. Aquí, bueno, hay que centrarse un poco más en creencias, igual que hablábamos que el fantasma de la Dama Blanca del Preventorio de Busot salía de allí, y yo tengo testimonios de que han dicho que en ese espejo allí se veían cosas extrañas. Personas que no habían se veían en ese espejo. Por lo tanto, nos tenemos que un poquito centrar más en tema de creencia y ya cada uno puede pensar que sí. Pero desde luego hay culturas como el Feng Shui que también tratan los espejos de una manera un tanto delicada. Totalmente. Y no nos Probablemente, olvidemos, pues eso, refleja algo que pudiera ser el paso hacia otras dimensiones. Pues bueno, ¿quién dice que no? Puede ser. no olvidemos los espejos mágicos que O el de incluso Santa Eulalia, en Pedro, lo ¿eh? ¿Te que, acuerdas lo que que otro día hemos también? Estuve descrito, haciéndole fotos yo el otro día y daba cosa el espejo que aquel, ¿eh? se ve en el vídeo que hemos presentado. Si Exacto. Hay un mirarlo bien, espejo se ahí en ve medio un y allí, yo no sé, es espejazo muy fuerte. inquietante. Por lo menos cuando Muy, vas a un sitio abandonado y hay un espejo, estás tú como con la linterna reflejándote con la es cámara, impresionante, ¿eh? sí que es raro, produce Es una raro. sensación, es extraño. Bueno, Alberto Miguel nos pregunta, ¿los espectros podrían ser imaginaciones nuestras, incluso proyecciones del cerebro que apenas se conoce nada del cerebro? ¿Podrían ser Hombre, imaginaciones? claro, Breve, por breve. supuesto, brevemente, por supuesto que sí. Podría ser por factores medioambientales, por factores alucinatorios, alucinaciones sinagógicas o hipnopómpicas, como decíamos en un inicio, al estar durmiendo, por ciertas sustancias, algún tipo de antidepresivo, pastillas para dormir. Hay muchos factores que pueden determinar o producir más bien un tipo de alucinación. Y es por esto que es muy importante la investigación de campo y Efectivamente. el intento de obtener pruebas tangibles, porque la mente se puede totalmente influenciar. Podemos, como bien dice este amigo nuestro, que podemos ver cosas que la mente pues todavía no tenemos explicación. Por Pero desde supuesto. luego una cámara de fotos, una cámara de vídeo o una grabadora no va a ser influenciable. Si alguien lo registra, pues bueno, porque incluso hablamos de personas, si son 2 o 3 personas que han visto algo en un momento dado en un lugar, van a decir que es alucinación colectiva. Colectiva. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que cabe? Pues lo Aparatos. tangible, los Aparatos. aparatos, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, seguimos. Carmen Osuna nos pregunta desde España. Cuando siento cuando me besan en la mejilla y no tengo nadie al lado, nunca veo a nadie. Ellos perciben si no estamos preparados para verlos. Eh, Oye, pero oye, qué bonito, ¿no? También el gesto es de precioso. sentir el beso, ¿no? Porque normalmente también es algo que Es no muy hemos... característico, hay que decirlo que Ujú, es muy característico, sobre todo los familiares que se despiden. ujú. Las personas sueñan, digo sueñan entre comillas, Sí, que sí, sí, tienen sí. un beso en la mejilla, pero sigue, sigue, Cocker. No, no, Muy es breve, muy por bonito favor. porque siempre también hemos oído hablar de como que te cepillan el pelo. Yo lo he oído mucho en mujeres, ¿no? Que principalmente tienen el pelo más largo y normalmente van asociados, como tú dices, a familiares Familiares. cercanos que han fallecido, abuelos, abuelas, gente que es cercana, ¿no? Y es como una especie como de despedirse. Decía que era bonito porque normalmente siempre asociamos los fantasmas, los espíritus como algo negativo, ¿no? Algo que da miedo. Y lejos de ser cierto, es que también hay
cierto tipo de apariciones o manifestaciones que pueden ser como tiernas, como agradables, ¿no? Como es este caso. Yo, sin duda, podría ser, desde luego, un tipo de entidad que de algún modo se está comunicando o un antepasado o algo le quiere decir, ¿no? Porque es un gesto bastante peculiar, ¿no? Un beso en la mejilla, nada agresivo. No sé, a mí me resulta tranquilizador, ¿no? Diría Bueno, yo. tenemos otra pregunta de Pablo Delgado. ¿Tienen ustedes constancia del fraude tremendo que fue la famosa casa de Amityville desde Madrid? Bueno, yo la verdad que siempre, y siempre lo he dicho, ¿no? Por eso tengo el canal para hacer los vídeos donde yo voy a investigar. Es decir, a mí Amityville siempre es algo que me ha fascinado, ¿no? Me encantaría poder ir a Amityville, entrar en la casa y estar allí. Hay mucha discrepancia, como sí que he escuchado esto de que fue un fraude, hay personas que dicen que no. Aquí, desde luego, nos debateríamos quizá para hacer un programa de investigación largo y tendido. De nuevo, ¿qué es lo que podríamos hacer? O a día de hoy lo práctico, pues ir a Amityville, estar allí una semana, Investigar. meter gente a aparatos y ver qué pasa, ¿no? Aún así, tampoco podríamos negar que en un pasado hubiesen pues ocurrido fenómenos paranormales. Mi posición, yo mantengo que sí que fue real, por todo lo que yo he podido investigar desde aquí, desde España. Ya me gustaría cruzar el charco, ir a Nueva York, ir hasta Amityville y poder indagar algo más, ¿no? Quizá a lo mejor también una maniobra, porque ya están muy cansados de tener, no solo los propietarios de Amityville, sino los Y vecinos de las casas los, colindantes, están hartos de ver personas como deambulan por ahí y les pisan los jardines, ¿no? Yo no me puedo posicionar en este caso conscientemente, ¿no? O coherentemente ante esto de si es falso o no. Yo, para mí, quizá quiera pensar que es real, ¿eh? Eso es diferente. yo tuve la oportunidad de estar, no pude entrar en la casa por determinadas circunstancias, pero tuve la oportunidad de estar allí. Y lo que allí se respira, digo lo que a mí me parece, ¿vale? Y los documentos que yo he visto. Lo que a mí, lo que allí se respira es que parece ser que todo aquello ocurrió, ¿no? Aunque muchos de ellos, efectivamente, como ha dicho Copper, bueno, pues están intentando echar un poco por tierra muchas de las cosas para que el caso se olvide, ¿no? Pero bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, como a mí me gusta, ¿no? Siguiente pregunta. Mox Pax pregunta desde México. ¿Qué trae a unos seres a una casa? A los seres a una casa. Yo vivía en el campo y en la casa se veían varios espíritus, niños, tipos de sombras, como hologramas, personas no vivas. Brevemente, Copper. Pero no has mencionado, por ejemplo, la película Los Otros, que viene ahora muy Nosotros. bien al caso, ¿verdad? Y no la hemos mencionado. Los Otros habla de fantasmas que habitan en una dimensión que para ellos los fantasmas somos nosotros. Es decir, en este caso puede haber una manifestación de seres que perfectamente están viviendo en una realidad En que una para realidad ellos para es ellos. cotidiana, claro, y que por fallos, por cualquier tipo de cosa que desconocemos a día de hoy, tenemos ese encuentro con esa otra dimensión que puede ser esos fantasmas y que ellos en muchos casos no son conscientes de que estamos nosotros. También mencionar muchísima casuística en las cuales se ve un fantasma deambular por un lugar, pero este no tiene interacción con nosotros. Por lo tanto, nos da a pensar de que hay ciertas apariciones fantasmales en las cuales no es consciente el fantasma de nuestra presencia, ¿no? En el caso de verlo físicamente. Por lo tanto, me cabe la posibilidad de que haya algún tipo de amarre al lugar, de que esas personas estén vinculadas al lugar por lo que sea y estén allí. Ya Otro están allí. caso son familiares que pueden estar, a lo mejor ha quedado algo pendiente y vienen a decirle a alguien algo, o en un asesinato que ha concluido de una manera o algo, pues también se han dado casos de mensajes que vienen como a ser saldados. Habrían esas variables, ¿no? Pero en muchos casos el fantasma, podríamos decir, no es consciente de que es fantasma y de que está allí con nosotros. Y de que está allí. Brevemente, insisto, Copper, si no me pegan a mí a la bronca. Alberto Miguel pregunta, ¿hasta qué punto la gente que ve personas físicas se parecen a los humanos terrenales? Es decir, los que No, se ven. totalmente. He tenido personas muy creíbles, personas de confianza, que han visto una persona. A mí, yo no soy medio, y yo lo he visto. Yo he visto en un sitio una persona que luego me he dado cuenta que no había nadie. Y he visto no un segundo, no por el rabillo del ojo, no, no. Estar en un sitio y ver una persona pensar que era una persona real.
Y ese es el punto quizá inquietante y por el cual a priori no nos da miedo, porque estamos viendo una persona. Vemos ahora mismo una persona por nuestra casa que se mete en una habitación y entra y tú piensas que es un familiar y luego lo ves allí sentado. Quizá ese es el punto, yo creo que más es sorprendente en el caso de este tipo de apariciones. Pueden ser completamente reales y físicas, totalmente, incluso con peso. Incluso se pueden sentar en un sitio, apariciones en la cama, que hay personas que han tenido. Yo conozco casos muy cercanos en los que se sienta la presencia y hay un peso físico. Es paranormal, nunca mejor dicho, pero pueden ser totalmente reales como nos vemos a nosotros mismos. Fantástico. Estamos ahora con España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, México, en fin, saludos a todos que estamos aquí con vosotros en directo en Mindalia Televisión, en el programa Déjame entrar con Copérnico García. Nos quedan 4 preguntitas, vamos a resolverlas y nos queda muy poquito tiempo. Ana Belén pregunta desde Gran Canarias, he sentido que me tocaban la pierna de madrugada y abría los ojos y no había nada. También se han caído objetos de madrugada estando totalmente en silencio. Yo creo que es como un comentario, bueno, Sí. de lo que hemos ido... Como lo del pelo y demás, pues como lo también del pelo es y muy demás. clásico. Esto de palpar los pies es también bastante conocido, ¿eh? Los tobillos, los pies. Oscar Quintero nos pregunta, desde pequeño he vivido cosas raras, desde escuchar cajones abriéndose y cerrándose hasta sentir que hay alguien detrás de mí. Llevo mucho tiempo tratando de saber si es algún poltergeist o si es algo extraño, ¿no? Es típico esto de abrir y cerrar cajones, remover los cubiertos y todo, ¿no? Breve. Sí, yo brevemente lo que le diría, sí que lo animaría a esta persona que parece que está marcada por el misterio, es que precisamente está teniendo ahí la excusa perfecta para investigar él por su cuenta, para que se vaya con la grabadora, con un mínimo de aparataje y empiece a investigar, a buscar esas pruebas tangibles. Yo creo que desde pequeño quizá tenía una sensibilidad mayor, que luego se va perdiendo, y esto es una prueba de que el misterio le va siguiendo, ¿no? La fenomenología. Yo invitaría a este amigo a que empiece a investigar, porque muchos de los que nos hemos metido en esto es porque tenemos antecedentes de que nos han pasado cosas extrañas y luego vamos detrás del misterio. Parece que ha venido detrás de nosotros primero y luego nosotros le seguimos la pista. Es así. Alberto Miguel nos dice, ¿por qué la mayoría de poseídos son mujeres? Esto, fíjate que, bueno, esto daría para un programa, es interesantísimo. El caso es igual como... del exorcista fue un niño, pero bueno, el caso... Sí, bueno, sí. Sí, pero bueno, luego tenemos, por ejemplo, el de Emily Rose, ¿no? Por ejemplo. El caso de Emily Rose. Pero no solo eso, sino que yo lo he comentado muchas veces en círculos de amigos, como la mayoría de mediums son mujeres. Y es que la mujer tiene un vínculo especial, mágico, tiene una sensibilidad y además tiene el don de generar vida en su interior. Tiene esa magia de crear vida. Si existe el alma y esta viene a nosotros en algún momento dado, la madre, la mujer, es la que tiene ese contacto directo con el alma. Y eso es indudable, eso siempre va a ser así. La mujer tiene una sensibilidad especial, tanto para lo bueno como en este caso a lo mejor un tipo de posesión negativa. Por eso hay tantas medio mujeres, porque la mujer en sí es mágica. José Luis Gómez Robles pregunta, en ciertas ubicaciones se perciben in situ alteraciones en la realidad, sanatorios abandonados. ¿Cómo no se aprovechan estos lugares para hacer un estudio constante del fenómeno? Ahí yo puedo responder, lo estamos haciendo. Claro, claro. Y que yo apuntaría que cuántas horas vamos a muchos sitios, en el preventorio, por ejemplo, un sanatorio, y no ocurre nada. El problema de que todos los fenómenos extraños, pese a lo que nos quieran vender en muchos canales de YouTube o vídeos que circulan por ahí, es como que uno llega a un sitio y ya está allí el fantasma, ya están los fenómenos. No, es así. Es que lo extraño es toparte con el fenómeno extraño. Puedes pasar horas y horas, ir preparado, ir con la cámara todo el rato y no pase nada. No solo horas, pueden pasar días en un lugar y que no pase nada. Y en un momento dado han sido cuestión de segundos, 10 segundos, 5 segundos, ha pasado algo realmente extraño. Imaginaros que sale volando, yo qué sé, nos sale volando la linterna de la mano, ¿no? Por decir algo. Pero nadie estaba preparado. Ha pasado y ese es el problema, que científicamente, como no es reproducible el fenómeno, no lo podemos provocar a voluntad, es muy difícil de estudiar y solamente es de modo eventual cuando se produce el fenómeno y casualmente tenemos algo que pueda registrarlo.
Adela Lourdes Márquez Duque nos pregunta o nos dice, ¿puede ser la tristeza de una niña pequeña, es decir, yo, que pudiera hacer de canal para que mi abuelo se me representara delante y me hablase para tranquilizarme? Pues bueno, por Muy supuesto, breve. Adela, mandarle un saludo. Pues por supuesto, vamos, es así. ¿Cuántos casos hemos oído de los niños que ven a seres fallecidos y niños que hablan y detallan características de personas de la familia que no han conocido nunca, ni siquiera en foto, y dicen, está aquí la abuelita o está una persona y dan detalles concretos y concisos de cómo era esa persona? Para mí, indudablemente, que sí, que cuando ese niño, esa sensibilidad que tiene, pues ese ente, de alguna manera, ese ente, esa otra realidad, lo que queramos, pues ha conectado con ese niño, con esa niña, pues para transmitirle algún mensaje, en este caso, como nos dice Adela, para tranquilizarla en algún momento de la vida. Totalmente, totalmente. Bueno, Ángeles de la guarda, ¿no? Podrían ser sí, también, sí. Perfectamente. Sebas Martín pregunta, ¿los espíritus pueden adoptar cualquier forma o su forma está limitada? ¿Podemos darle forma nosotros al observarlos? Un egregor totalmente. Pero bueno, yo me comprometo, Sebas, a hacer un programa sobre el tema de fantasmogénesis que vamos a abordar esta pregunta. María Andrea, esta es la última pregunta. Bueno, la penúltima nos pregunta desde Argentina. ¿Las casas encantadas tienen algo especial? ¿Por qué hay manifestaciones en algunas casas y en otras no? Tiene que ver con la energía de las personas. Breve. Muy breve, lo hemos dicho al principio. Pueden haber muchas causas, desde energías telúricas, que puedan ser flujos geomagnéticos, flujos telúricos porque hayan ríos, personas que han fallecido en el lugar y se ha creado como un vínculo que conecta con dos mundos, a que directamente las personas, la familia que hay, conecta con esa otra realidad. Es decir, habría muchos factores por los cuales una casa puede estar encantada y otra no. Lo normal es que no lo estuviese. Por resumir mucho. Javier Miranda nos hace un comentario. Nos dice, una persona desaparece al caer a un río, pero al final, en casa, mojado y desconcertado, se sienta en la cama y solo nos veía. Lo encontraron, no lo entiendo muy bien, pero bueno, lo encontraron 2 días después fallecido. Es decir, una manifestación fantasmal. Claro, es una persona que ha fallecido. Ellos lo ven como una persona real que llega allí como mojado pidiendo auxilio. Es el clásico fantasma que no sabe que ha muerto. El clásico espíritu que no sabe que ha muerto, ha salido del agua y luego se enteran estas personas, cuando esta persona se va, de que era una persona que ha fallecido con esas características. Hablábamos de eso, de que precisamente si mantenemos esta postura, los espíritus no saben en muchos casos que están fallecidos y pues tienen todavía tal la creencia de que están vivos que incluso lo podemos ver como una persona real. Bueno, hemos llegado al final, Copérnico. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a Mindalia Televisión por esta superproducción que nos han hecho, porque de verdad que cuesta hacer todo esto. Copérnico García, está en YouTube, canal Copérnico García, ¿no? Es así, ¿no? Es así, el canal, ponen en YouTube Copérnico García y van a encontrar mi canal. Y lo van a encontrar seguro, ¿no? Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Como yo siempre digo, bueno, no quería despedirme sin hablar de esto. ¿Sabéis lo que es esto? Es una muñequita que absorbe las energías malignas, las energías esas que se salen un poco de lo normal. Hablaremos de ella concretamente. Una muñequita muy rara. Adiós, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es un placer haber estado. Gracias, Mindalia. Os esperamos el próximo programa de Déjame Entrar, aquí. Y con todos ustedes, Pedro Amorós se despide, dando un fuerte abrazo. Gracias, Copper. Estaremos en contacto todos nosotros. Gracias. Four, three, two, one, zero, ignition.